Bueno, acá estamos. Vamos a hacer un debate hoy. Vamos a contar un poquito la previa de esto. Eh, Todo arrancó por una trifulca de muro de Facebook, por así decirlo. Con la mejor onda siempre. Pero Martín Almeida agarra y subió una publicación con el documental Chavismo, la peste del siglo XXI y una serie de premisas. Hace tiempo que Martín Almeida viene subiendo publicaciones de corte político. Él es humorista, estandapero y está teniendo varias interacciones en Facebook con respecto a esto. Entonces surgió la idea de hacer un debate al respecto, dado que el muro de Facebook nos parecía un poquito acotado para poder intercambiar ideas y poder de alguna manera ver si nos acercamos a alguna visión. Ahora lo estoy esperando a Martín Almeida, vamos a hablar sobre este documental. Un documental, no les quiero anticipar nada, pero yo tengo una visión bastante particular sobre este documental, este largometraje. A ver, ahí se conectó el negro Almeida. ¿Cómo va, Tato? Buena, buena. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué haces, Omarcito lindo de mi corazón? ¿Se me ve bien? ¿Me escucha bien? Se ve bien, se escucha bien, un poquito bajito, pero no sé si soy yo. Fíjate, debería escucharse bien. Me puse esto, avísame si tengo algún problema de sonido. Ya me pasó en alguno que otro live que se corta o algo por... Nada, me están dando mal el gancho del celular. No, ahí te escucho un poquito más fuerte, más claro. Bueno, Bueno, estaba ahí ¿cómo andamos? haciendo... Estás Bien, ahí haciendo estaba haciendo la... una intro. Ah, bien, joya. La gente preparada para el debate sobre este hermoso documental. Polémico. Como tiene que ser, ¿no? Sí, interesante. Yo estaba diciendo que todo arrancó por una trifulca de Facebook, ¿viste? De muro de Facebook, en donde no alcanza el muro de Facebook para debatir ciertas cuestiones. Y es un documental de 1 hora y media, eh, un largometraje más que un documental, a mi manera de verlo. Mm. O Sí, sea, sí, sí. no, me falta un montón de data para decir, ah, mirá qué buen documental. O Claro. sea, con respecto al documental, a mí me pasó. Lo primero es que hay un montón de recortes de imágenes, de noticias, y no hay una cronología, no hay muy pocos casos. Bueno, este video pasó en noviembre de 2002. Y después es muy difícil, o sea, primero es un documental que sale 5 años después de la muerte de Chávez y está basado todo sobre la vida de Chávez, y se va mechando, van mechando imágenes de lo que sucede luego de la muerte de Chávez, ya con Nicolás Maduro en el poder, Con Maduro, sí. ¿no? El recorte histórico que hace también me parece un tanto, eh, ¿cómo se dice? Cuando uno decide conscientemente decir esto sí, esto no. Eh, Tendencioso. sí, o sea, incluso te digo, en las partes de los recortes en los que se remite a Chávez, me remitía a la imagen de los Simpson. ¿Te acordás el capítulo de la jalea? Sí, 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 el de Hermosa Jalea. Exacto. O sea, La como que hay Jalea. un recorte muy particular sobre frases muy provocativas, Sí, pero que me da la impresión que si hacemos ese mismo laburito fino, podemos decir que cualquier presidente de Latinoamérica es un dictador. ¿Me explico? O sea, si sí, yo, sí. cuando hablo de pobreza, o sea, el documental arranca hablando de la pobreza y muestra un montón de gente en la pobreza. Yo puedo hacer un recorte fotográfico de las 20 familias que viven acá en el basural en la ciudad de Mar del Plata Sí. y decir, esto provocó el macrismo, por Mm. ejemplo, y generar una figura sobre Macri. Algo Un parecido con líder. lo de, ¿cómo se llama este documental que salió hace poco? Tierra Arrasada, ponele. Claro, o sea, son recortes Mm, particulares. Me parece que la principal crítica que le hago al documental es que mm. comienza diciendo que los problemas de Venezuela arrancan en el año 92. Un país con Sí.
200 años de historia en la espalda, ¿no? Como que los males de Venezuela arrancan en el 92. Sí, igual No, el documental arranca desde como el punto de partida, porque creo que hace. El argumento es Chávez, o sea, no es la historia de Venezuela y cómo cayó, es Chávez, la imagen de Chávez. Entonces, me parece lógico en la cronología que estoy adhiero a vos a que es medio una película, porque creo que además intencionalmente busca eso para tener enganche, porque me ha pasado con muchos documentales que en algún momento te aburres, porque no tiene el dinamismo que tiene este, eh, que arranca con Chávez, por decir, este es el personaje de la historia. Pero después va atrás y te dice, no es que llegó porque a Chávez se le cantó agarrar una bayoneta y volverse loco. Te explica, veníamos de una democracia, no le da por ahí la profundidad que uno le gustaría tal vez tener en un documental de pero este tipo. por ejemplo, dice, veníamos de una democracia de 40 años que tuvo flaquezas los últimos 15, Sí, ¿no? Dice, primero no hace una acotación a lo que se llama, dame 2 segundos que lo tengo por acá anotado, pero el pacto del punto fijo, creo que se llama, que es cuando termina un periodo de facto en Venezuela, sí, hay un acuerdo entre los dos partidos de derecha y se va a sí. dar un bipartidismo entre estos dos partidos de derecha durante 40 años. Y Sí, no lo se hace menciona el ni... bipartismo. Lo menciona el bipartismo. Menciona el Pero lo menciona, bipartidismo, nada más. pero no dice que son los dos partidos de derecha, por ejemplo. De hecho, no. Representa. Incluye a uno de los dos, ¿cómo se llama? De los dos contendientes del bipartidismo como uno de los causantes de haber hecho llegar a Chávez, porque lo reivindica a Chávez. Claro, los Me dos partidos acuerdo. estos son el COPEI y el ATEI. Sí, Ay, sí, no me acuerdo el nombre, pero que fue un presidente, uno de los presidentes, legislador vitalicio, que da un apoyo a Chávez. Luego, o sea, entender la complejidad del caso venezolano. Muchas veces lo que sucede es que al hacer este corto histórico nos perdemos la riqueza de lo cultural y de lo histórico propiamente dicho de los venezolanos, que no es un fenómeno aislado que se haya dado que Chávez llegue al poder, ¿no? Es más, se sucede por un montón de injusticias acumuladas a lo largo de los años. En esos últimos 15 años que dice que la democracia no es tal, no hacen ninguna alusión a que durante esa democracia se tiraban estudiantes de helicópteros, por ejemplo, en claro. esa democracia. ¿No? Entonces, es como perder un montón la complejidad de lo que sucede en Venezuela. No, no soy venezolano, me interesa el Sí, tema, tuve un estamos par de haciendo un charlas, argensplaining importante, ¿no? un Igual. argensplaining, sí, sí, me gusta la expresión. Pero bueno, ayer, por ejemplo, me junté a charlar con dos amigos venezolanos, uno que está residiendo en este momento en Perú y uno que está residiendo en Venezuela, y pudimos charlar un par de cuestiones, e incluso, o sea, entender que hay un punto en el cual las cosas empiezan a joder. Claro. O sea, las cosas no empiezan a funcionar adecuadamente. Previo a Chávez. No, 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 ya, O o sea, con Chávez. con Chávez, o sea, ellos incluso considerándose chavistas o creyendo en el ideal del socialismo, entienden que hay ciertas cuestiones que manchan la posibilidad de pensar una política de una manera distinta. Otra cosa que no me gustó del documental, y te cedo la palabra que vos me digas un par de cuestiones o alguna pregunta, pero otra cuestión que no me gustó es que este recorte tendencioso serviría también para, de alguna manera, socavar cualquier intento de un gobierno latinoamericano de tratar de llevar adelante alguna medida parecida al, al socialismo o de corte socialista, Sí, ¿no? Por ejemplo, hacia el final, ¿no? En uno de estos recortes particulares, aparece Iglesias, el de Podemos, sí. diciendo, Pablo Iglesias. en una democracia, la expropiación está bien. Y lo plantean de esa manera, y no hace poco vimos a Francia que expropió una de las líneas aéreas, porque en algún momento las líneas aéreas no eran un negocio sustentable. Sí.
O totalmente. sea, en algún momento nunca, o sea, no lo fueron y la única manera que se podía sostener una aerolínea era que fuera el Estado que Mm. absorbiera los gastos, incluso las pérdidas, pero permitir la conectividad de la gente por el mundo. Después, y como último detalle, y te cedo, como te digo, ahora te cedo la palabra, es los personajes que se llaman a declarar en este documental. Sí, JJ Rendón, que le pagó $50.000 a un grupo de sicarios que hace poquito desembarcaron en las costas venezolanas y pretendían, de manera ilegal con respecto al derecho internacional, dar captura a determinados líderes que recientemente el gobierno de Trump tildó de narcoterroristas o algo así, narcoterrorismo. pero de narcoterrorismo. Pero estamos diciendo, a ver, si hay, primero muestren las pruebas y segundo, no podés entrar a otro país y llevarte un detenido y decir, bueno, lo vamos a juzgar ahora que lo detuvimos. No, 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 es una violación a los derechos internacionales y es muy grave. Pero JJ Rendón aparece como una de las personas que habla en contra de lo que generó el chavismo en Venezuela. Otros personajes son Pedro Aznar, mm, salpicado ahora por los casos de corrupción en España. Almagro, que hoy por hoy el informe de la OEA está siendo puesto en cuestión por un montón de gente con respecto al golpe de Estado en Bolivia. Entonces sí, todos los personajes que aparecen de un lado de la línea. sí, sí, Para que sí, sea un documental, dale la voz a uno del sí, chavismo y ya podemos decir que estamos hablando de un documental. Permitimos una amplitud de visiones, mm, pero me cortaste la mitad de la historia. sí, 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 totalmente. Sí, vos para terminar así no te interrumpo. No, 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 con estos personajes que aparecen me hacen ruido. Piñeira hablando de, Piñera. eh, ¿no? Hablando de, no, que es una violación a los derechos humanos. Che, dejaste un montón de pibes sin ojos, porque la policía disparaba a los ojos en las Sí. protestas que se dieron el año pasado. Convengamos que igual el documental fue antes de que Piñera tenga ganas de convertir a su pueblo en pirata, ¿no? También, pero Pero fue es un antes. fenómeno, o sea, ese punto en Chile también no es una historia reciente. Tendríamos que hacer un análisis de lo que pasó durante Sí, los últimos 30 y pico de años y entender por qué la gente no toleró un aumento de 60 centavos del colectivo, porque el detonante fue ese, sí, sí, totalmente. Sí, igual o lo pongo 60 más en pesos, relación, creo que. lo pongo más en relación más allá del tema de los motivos el tema del uso de las Fuerzas Armadas para. Yo creo que eso es más lo que me hace ruido de Piñera, pero bueno, como te digo, Piñera es como de hacer futurología. Él no sabía, calculó que en algún momento de su nuevo mandato político iba a utilizar ¿cómo se llaman? Los carabineros en Chile, Claro, sí. digamos que en No creo. Chile todavía sigue en pie la constitución que fue aprobada durante la dictadura de Pinochet. Mm. No, no Sí, es un sí, detalle totalmente. menor. Mm. Pocos países han hecho una modificación de esas constituciones. Nosotros en el 94, En el 94. Bolivia también tuvo su reforma constitucional, Ecuador, Venezuela, ¿no? ¿Pero para qué? Para cambiar un poco el eje de la lectura. Antes, por ejemplo, en Venezuela, para volver a Venezuela, antes en Venezuela la constitución decía que el español era el lenguaje oficial. Pero al decir que el español era el lenguaje oficial, quedaban fuera un montón de pueblos originarios, que son muchos en Venezuela, estamos hablando de un 20-30% de la población, que estaba fuera de la ley, que no estaba contemplada en los derechos. Entonces, al incluir a los pueblos originarios, o sea, el lenguaje de los pueblos originarios como un derecho constitucional, le estás dando una entidad a una parte de la población que no era tenida en cuenta antes. Sí, sí, totalmente. Entonces, hay ciertos puntos, me parece que más allá de que los últimos 2, 3 años hay una suerte de crisis total en Venezuela, cuando hablo de crisis total me refiero a una crisis política, económica y social, ¿no? Que es Sí, como se define una crisis total, si bien hay señales de que las cosas no están funcionando bien, tampoco podemos dejar de reconocer algunas cosas que sí se hicieron bien y que sí fueron positivas y que responden a una población o un porcentaje de la población desoído en sí. Venezuela. Luego hay algo que sucede que comienza a corromper nuevamente. ¿Qué Pasaron comienza a, cosas. cor ¿Qué comienza a corromper? Y bueno, la corrupción también es un fenómeno particular y único en Venezuela como lo es en Argentina. Sí.
¿no? O sea, como lo es en todos los países, creo, en todos los países latinoamericanos. El otro día escuchaba un especialista sobre obra pública, ¿no? Que decía que ya en los presupuestos que se hacen para llamar a licitación, se contempla que un 5, un 10% de sobreprecio tiene que haber porque la guita no llega entera. Claro. O sea, y es un problema de raíz, es un problema de raíz y que no es propio de los venezolanos, de los argentinos, sino que es un fenómeno latinoamericano y no me atrevo a decir mundial, pero estoy seguro que debe haber algunos Yo, casos. yo me atrevo a decir mundial. Yo me atrevo a decir mundial. Si querés no lo digas vos, lo digo yo. Yo me recontra atrevo a decir mundial. O sea, Pero yo bueno, creo que la corrupción es mundial. bien, Eh, decime vos, ¿qué impresiones te dio? O sea, ¿o qué te despertó? A ver, primero sí coincido con vos que obviamente, y me parece sobre todo que es muy difícil, sobre todo con personajes como es Chávez, ¿no? El personaje Chávez que despierta, y el mismo documental te lo dice, despierta un montón de cosas. El amor de mucha gente y el odio de muchas otras personas. Creo que los personajes históricos relevantes, sean cual sean, me gusten o no me gusten a mí, tienen esta tendencia. ¿Sí? Los personajes históricos importantes tienen esta tendencia. Lo tuvo Marx, lo tuvo Bolívar, lo tuvo San Martín, seguro, lo tuvo el rey de España, lo habrá tenido Franco, lo tuvo Mao Zedong, Lenin, y así podemos seguir, Hitler. O sea, así podemos seguir nombrando un montón de personas. Y claramente creo que este tipo de documentales lo que, más allá de ilustrar partes de la historia, busca dar una visión clara. Yo lo que siento, me ha pasado viendo otros documentales, que eh, más allá de esta imagen, siempre cuando tratan, por ejemplo, hace poco pasó con el único que me gustó, que estuvo como un punto medio medio, fue el último de Nisman, que estuvo en Netflix. El de Nisman me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque mostraba un poco cada lado. Eh, y eso estaba bueno, pero es con el único que me pasó que me entretuvo. Y fíjate que el de Nisman ni siquiera fue largo, o sea, necesitó hacerlo por capítulos para lograr esa intensidad dentro de un rango de tiempo aguantable. Eso fue lo que me pasó, por ejemplo, con ese. Con este me parece hasta lógico buscar una narrativa que impacte. Y obviamente tiene una tendencia y se llega a ver, porque como si vos ves el otro documental que vendría a ser el de la vereda de enfrente, que es el de mi amigo Hugo, Lo vi también. es como lo ves y te da ganas de abrazarlo, vení para acá, amigo, venite a tomar un café a casa ya que te gusta tanto. Y te das cuenta que ambos documentales tienen eso. Lo que a mí sí me pasa, creo yo, que es de este tipo de productos, que vos, si más o menos tenés una tendencia, ya sabés que vas a buscar. Ya sabés que está yendo a ver. Si vos ves que dice Chávez, la peste del siglo XXI, vos ya sabés de qué habla. Es más, de hecho, así mismo hablé con un amigo que no, él no sé si se autoproclama socialista o no, pero sí tiene alguna tendencia más progresista, que me dice, y fui a verlo y ya sabía lo que iba a decir. Obvio, obvio que tiene una tendencia y no me parece mal que tenga una tendencia. A veces yo estoy un poco peleado con eso de que las cosas no tienen que tener tendencia. Eh, todos somos seres políticos. Me parece que la tendencia es algo particular. Sí, obvio, mientras más objetivo sea, por ahí a mí me gusta más. Yo soy de tratar de buscar pegar a ambos palos, pero tengo mi propia tendencia. Entonces, desde el punto en que alguien escribe el guión, va a tener una tendencia. Te guste más o te guste menos. Entonces, creo que este tipo de documentales lo que te obliga a hacer es, wow, ahora tengo que ir a buscar la otra parte. Si sos un tipo más o menos que tiene una postura, intenta ser objetivo, vas a ir a buscar la otra parte. Vos fuiste a buscar, como yo, el otro documental y te clavás el otro documental también. Es así, porque querés ver el otro lado. Y en el medio buscás un punto medio, un equilibrio. Si no, te pasa que si ya sos recontra chavista, ni lo mirás este documental. Y si sos recontra antichavista, te haces una paja mientras estás mirando el documental. Básicamente creo que me pasó mucho eso. Sí, me llegó mucho el impacto de las imágenes. Reconozco que las imágenes son desordenadas, y creo que el documental busca
para mí, cuando lo vi, el relato que busca dar es el final que tuvo estaba anunciado. Eso creo que quiere decir. El final que tuvo todo lo que fue Chávez y el nacimiento de Maduro, porque por algo muestran también imágenes de Maduro y de cosas que pasó recientemente en este documental, busca decirte, miren que empezamos de acá y terminamos acá. Las señales estuvieron y no las supimos ver. Yo creo que es eso lo que busca despertarte el documental. Y por algo también se busca hacer tanto hincapié en los países latinoamericanos que tienen una misma tendencia, y justamente en España con Pablo Iglesias, que hace poco también lo vimos a Pablo Iglesias, así con esto de la expropiación, con la quieren hacer las reformas constitucionales, teniendo ciertas tendencias que te hacen despertarte una alarma. Yo creo que es guarda. Yo Y lo entiendo. contrario, yo lo contrario, creo que eso es necesario dar. O sea, esos espacios, nuevamente, España, no sé, pero tiene la constitución de Franco. Eh, no, creo que todavía sí. No Tuvo, creo que lo haya modificado. Sí sé que bueno, habían no es intenciones. necesario entonces, si se tiene la constitución de Franco, Sí. ¿no sería necesario modificarla? A ver, ¿Por qué? es un Nuevamente, me lindo parece que debate. el señalamiento, nuevamente, el señalamiento al chavismo como la peste del siglo XXI es querer callar de antemano a ciertos movimientos de izquierda o progresistas o de centro izquierda que ven en las reformas constitucionales la posibilidad de equiparar un poco la balanza de un sistema que capitalista o neoliberal que durante años no nos ha mostrado grandes Sí. avances. O sea, Es que un ahí poquito, te la tengo que discutir. dale, decime. ¿Qué es grandes avances? ¿Grandes avances en lo social, decís vos, o en qué sentido? Porque si vamos a avances de pobreza, por ejemplo, en la historia la pobreza se fue achicando muchísimo gracias a lo que vendría a ser el sistema capitalista. Perfecto, pero ¿en dónde? A ver, hoy por hoy estamos hablando en mitad de una pandemia gracias a que alguien creó un celular que se empezó a vender. O sea, ¿y por qué? Porque había una necesidad. Y eso es puro capitalismo, porque se lo entrega al mercado. Producís un bien y producís algo que la gente está necesitando y lo comerciás. Me parece que el Bueno, capitalismo... Sí, tenemos sí, sí. internet por el desarrollo del CERN, ¿te acordás la máquina de Dios? Sí, Fueron 100 países colaborando para eso. No es una sí, empresa privada, es una intervención del Estado. ¿Sí? sí, 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 No totalmente. digo que el capitalismo no haya permitido la evolución de la humanidad. Hace 200 años la esperanza de vida era 35, 40 años. Hoy por hoy estamos hablando de una esperanza de vida de 77, 80 años. Pero hay una manera o sea, o hay distintas maneras de hacer lecturas. Por ejemplo, uno puede tener una visión eurocentrista de lo Sí, que es el avance del liberalismo en el mundo y lo que fue el avance del capitalismo en el mundo. O podemos decir, guaita, ¿hay alguna voz propia que me permite interpretar el fenómeno? Y por ejemplo, dentro de esos desarrollos teóricos aparece la, se me fue la sigla, no me acuerdo si es CEPAL o CELAC, que en los años 50 propone una epistemología de la dependencia, ¿no? Entender que Latinoamérica forma parte de un sistema centro-periferia donde Latinoamérica está en la periferia. Y que está por más que fuerte. el capitalismo Sí. ha logrado alto desarrollo económico en sus sociedades, las periferias quedan de alguna manera linkeadas a los intereses del centro, sin poder definir con Sí. autonomía un montón de sus políticas para el beneficio de su gente. Por eso te digo, en estos 40 años de democracia que hubo en Venezuela, ¿cómo fue la pobreza? ¿Fue realmente equitativo? Estamos hablando del mayor país exportador de petróleo del mundo. Sí, sí. ¿Logró el capitalismo disminuir las diferencias? ¿Lograr una Claro, mayor equitatividad? lo que pasa es que ahí nosotros no podemos relegar al capitalismo como sistema las culpas de lo que genera la corrupción de las personas. ¿Por qué? Porque como vos también sabés, Chávez no llega porque Chávez se le encanta agarrar un cañón y empezar a romper todo. Chávez llega porque había un partido, había políticos bipartidistas entongado con los empresarios que generaban bajo contratos lo que a ellos mismos los beneficiaba. Y no es muy distante de lo que nos pasa acá en Argentina.
por eso yo siempre me tiro el bombo, no con un partido en general. Yo no me tiro el bombo, por ejemplo, con el peronismo en sí. Yo me tiro el bombo con los políticos. Porque son los mismos políticos los que generan las reglas y se entongan con los empresarios prebendarios, se hacen los que están peleados y abajo de la mesa están arreglando todo. Y la platita va para los mismos de siempre. Te suben los impuestos, ¿entendés? Se pelean, te van y te rompen 3 kilovolts, sí, la guerra contra estos hijos de puta, bla, bla, bla. Y después, cuando se comen el capital, los que quedamos abajo son los que los votamos. Porque al fin y al cabo, nosotros que somos el pueblo, terminamos votando a la misma gente que después nos termina pagando. Pero no le puedo yo echar a la culpa al capitalismo de lo que genera las personas que usufructúan de este capitalismo como sistema. Para mí lo que pasa para cuando llega Chávez es mucho esto. Da pie a, como dice el documental, un caudillismo que se hace cargo de la voz del pueblo. Sí, porque Chávez efectivamente fue a representar a la voz del pueblo como en su momento fue Perón, que vino acá y vino a representar a la gente que no estaba siendo escuchada. Y eso es una falencia, y eso sí lo admito, es una falencia que tiene el sistema capitalista. El sistema capitalista tiene la falencia de que cuando está encaminado en el crecimiento, no sabe escuchar lo que Keynes decía, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Sí, es verdad, el capitalismo se concentra en generar riquezas, se concentra en generar producción, en lograr más. Ahora, en el corto plazo, lo que no puede manejar el capitalismo porque se le escapa de las manos es el sentimiento humano. ¿Sí? El cómo te sentís vos con ir a trabajar todos los días mientras que tu jefe está facturando más. ¿Por qué? Porque la envidia, el odio, el resentimiento, son sentimientos humanos, como así también lo es el amor, es el compañerismo, es el querer ver al otro mejor. Lamentablemente los sentimientos más duros, ¿sí? Los que son más peligrosos, por ahí es la pulsión de muerte, como decía Freud, del humano, no lo controla el capitalismo. Y no controla que venga cualquier boludo, ¿sí? Se agarre eso y haga la que se le cante. No lo controla. Por eso yo soy más partidario que creo que el pueblo tiene que tener más poder y no darle tanto poder a los políticos, porque los políticos, sí, yo hago lo que vos quieras, después rack, se la llevan las Bueno, poderosas manos de los políticos, como dice Milei. claro, pero eso, o sea, coincido en que eso sí es un problema del capitalismo, porque el capitalismo no ha sabido generar las reglas claras para que esas cosas no sucedan, ¿sí? No Sí. digo que la respuesta sea, o sea, destruir el capitalismo, pero tampoco el capitalismo como sistema permite la erupción o la eclosión de un nuevo sistema que acerque visiones. Terminan siendo un montón de visiones muy enfrentadas Mm. que no llegan a congeniar. Y luego sucede, o sea, o luego puede llegar a suceder lo que sucede en Venezuela, que es una posición que no quiere dialogar con quien es gobierno. ¿Sí? O Sí, lo sea, que pasa es que Venezuela al adoptar el sistema más socialista, por más que Chávez en su momento en el documental te dice no soy socialista y después tendenciosamente, obviamente el documental te muestra que al toque dice yo soy socialista, tiene medio esta tendencia, porque Chávez era ecléctico, un día era otra cosa, otro día era otra cosa, siempre para... Sí, sí, me parece que, o sea, ahí hay otra cuestión, que no se hace una descripción del socialismo. El tema, no. muchos de los militantes de izquierda dentro de Venezuela dicen, esto no es socialismo. Entonces, generar un demonio en el socialismo es nuevamente tratar de generar el antecedente para perseguir cualquier movimiento que pretenda hacer algo de lo que hizo Chávez en Venezuela. Como ahí Sí. recién leía una expresión, ¿no? Un comentario, te lo leo. Pero genera sentido común y este tipo de documentales genera que cobre un sentido peligroso en Latinoamérica la expresión vamos camino a Venezuela. Juan Santos Mm. Estefano dice, no vi el documental, las señales se refieren a que el país se viene abajo. No sé en qué momento lo dijo eso. Bueno, el Creo que capitalismo es lo cuando ejerce las yo, creo personas, que es cuando yo dije no es solo un que sistema. el documental trata de dar señales, o sea, como mostrarte guarda. Yo creo que para mí, como yo lo tomé, es guarda, ¿por qué? Porque cuando
vienen y te hablan en voz del pueblo. Hay una toma que, por ejemplo, no pusieron que me pareció rarísima, que acá no estaba, pero en el de mi amigo Hugo sí, dice, porque Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez, ustedes son Chávez, todos ustedes son Chávez. Me hizo acordar a, ¿vos viste The Walking Dead? En la saga de Negan, que dice, todos somos Negan, y la gente, todos somos Negan. Negan era uno solo, era el jefe de todos, pero logró que todo el mundo diga que ellos también eran Negan. Me pareció raro que en este documental, que tiene una tendencia, esa escena no estaba. Lo que tiene mucho yo siento que tiene el socialismo, no sé si está en el gen socialista, pero por lo menos está en el gen humano, y el socialismo se adueña mucho de esto en generar imágenes, personas, gente, que es la persona que te va a salvar. Es la persona que va a poner justicia. Y yo creo que no es uno, sino que somos todos. Y en eso sí le doy pie al capitalismo, porque el capitalismo le provee poder a todos. Después, que haya diferencias o desigualdades es otro tema. Pero cuando vos sos dueño, y acá nos metemos en la propiedad privada y todo lo que tiene, pero cuando vos sos dueño de tu propia propiedad privada, y sos el que puede hacerla crecer, y nadie viene y te la va a expropiar, ¿no? Por usar palabras polémicas, vos tenés poder al fin y al cabo. Vos tenés un poder, siempre y cuando, y ahí viene la sociedad de derecho y el republicanismo, las reglas sean claras e iguales para todos, y que haya justicia, que es lo que siempre termina pasando en este tipo de gobiernos. Porque el problema no es el capitalismo, es la falta de justicia. Que haya un empresario que se entongue con el político y haga las cosas para cagar a la gente, no es un problema del capitalismo, es falta de justicia. Es falta completamente de justicia, porque ahí la justicia tiene que hacerse cargo, encontrar y decir, ustedes dos son corruptos, van los dos presos. Y después, ¿qué hacen? Pum, clean caja, le pagan a los jueces y acá no pasó nada. A mí, justo que nombrás el tema de la propiedad privada, yo creo que no... A ver, el socialismo no dice que vos no podés tener tu casa. El socialismo hace una alusión o una reflexión sobre quién debe ser el dueño de los medios de producción. Sí. ¿Sí? O sea, vos en un sistema socialista podrías ser el gerente de tu empresa y cobrar como gerente, pero la fábrica es del Estado. Es decir, Claro. es de todos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que nosotros reclamamos cuando esa expropiación de alguna manera, o sea, o se escuchan gritos cuando esa expropiación de alguna manera trata de equilibrar una balanza que está muy desequilibrada, yendo al caso, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo en este momento alrededor de Vicentín, ¿no? Sí. Las 5 grandes cerealeras exportadoras cuatro son extranjeras. Sí. No. Una, o sea, Porque, bueno, al terminar el argumento y después te lo rebato, pero bueno, para mí no es así. dale, anotátelo así no te olvidas. Pero representa, o sea, si Vicentín entra a un periodo de apertura, de llamado de accionistas, y termina siendo rematada a una empresa extranjera, la Argentina pierde la posibilidad de tener control sobre el precio. ¿Y por qué digo tener control sobre el precio? Vos sabés lo que es el dumping. Si un Sí. grupo de empresas se organizan y me cartelizan los precios, yo pierdo soberanía sobre la potestad de esos recursos. Y lamentablemente, este grito de protección a la propiedad privada fue un grito acallado mientras un montón de empresas se expropiaron en contratos espurios durante la dictadura argentina, ¿no? O grandes conglomerados empresariales que pasaron de tener 7 a 77 empresas, Sí. ¿no? Violando la propiedad privada porque quienes eran los dueños en ese momento eran subversivos, eran antisistema, eran comunistas. Guaita, entonces, ¿dónde pongo la vara? Hay una doble moral ahí. La propiedad privada, si intenta redistribuir, es socialista, comunista y está mal. Si la propiedad privada se expropia y termina siempre en las mismas manos, como que se pierde en el argumento, en la defensa de lo que está sucediendo. Sí, a ver, básicamente, el problema de la expropiación y lo que pasó sobre todo con Chávez acá todavía es light, es una expropiación light, pero lo que fue con Chávez es que lo que te hace perder son incentivos, ¿sí?
Los capitales grandes y los capitales que apuestan a estar en un terreno y sacar rédito, porque si no, no invertís, lo que hacen cuando ven que te expropian es, hey, yo no quiero ser el siguiente, entonces me voy a la pija. ¿Y qué pasa? Ahí te quedas sin el pan y sin la torta, porque los que saben utilizar ese negocio para generar producción, al fin y al cabo, son los empresarios que tienen la papota. No estoy en desacuerdo con algo que diría el señor Guillermo Moreno, porque últimamente lo estoy viendo bastante, en que él dice que, primero, él está completamente en contra de la expropiación de Vicentín. ¿Por qué? Y en esto afirmo lo mismo que es él. Las otras empresas no son extranjeras. Y esto es un error que veo que están repitiendo. Dicen, no, porque las otras empresas son extranjeras. No son extranjeras. Sus principales accionistas, estoy hablando como él, encima, sus principales accionistas, y es que yo le tengo que dar la razón ahí, mirá que a Moreno lo respeto mucho, porque tiene razón, sus principales accionistas son extranjeros. Eso no quiere decir que la empresa sea extranjera, quiere decir que cuando hay dividendos, se dividen entre los accionistas. Esto es pura contabilidad. ¿Sí? Contabilidad pura, del debe, el haber, accionistas, por reparto. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que sean los dueños de las empresas. Son dueños de las acciones. Pueden venderlas, pueden quedárselas, pueden tirarlas a la basura, pueden cambiarlo por plata y no tenerlas más. Entonces, no quiere decir que, sí, quiere decir cuando vos tenés accionistas importantes, que en las políticas empresariales tengan un voto importante, pero no quiere decir que son de ellos. Bueno, pero en ese tener el voto se deciden políticas determinadas que pueden ir en contra de los intereses de los ciudadanos. Y ahí es ¿Pero qué donde, es en contra de los intereses de los ciudadanos? ¿Subir el por precio? ejemplo, por ejemplo, Repsol, ¿no? Con capitales españoles, Sí. ¿no? Tuvo una desinversión increíble durante un grande periodo de tiempo mientras seguían repartiendo dividendos. El Sí. Estado dice, no, pará, si no invertís y te estás llevando toda la plata, bancá, estás haciendo las cosas mal. Pero ¿qué es las Entonces, cosas mal? Porque acá hay un tema. Nosotros decimos, está mal que vos hagas eso con tu empresa. Es tu empresa. Es tu empresa. Sí, es más, mirá lo que digo, si los dueños de Vicentín, que acá hay otro tema, porque generalmente ustedes le tiran al bombo a que cuando dicen de las desigualdades, que hay familias que ya vienen con plata y se aprovechan. Vicentín, para mí, es el mejor ejemplo de que el capitalismo, si vos no lo manejás bien, te vas a la mierda. Porque recordemos que son 3 generaciones de la misma familia. La primera creó la empresa, la segunda la hizo crecer, la tercera chocó la bicicleta. ¿Sí? Entonces te das cuenta que no es que vos nacés con guita y vas a ser siempre cada vez más grande. Si vos no haces las cosas bien en el capitalismo, puedes ir a pedir todos los préstamos que quieras, entongado con todos los gobiernos, porque Cristina le dio préstamos, Macri le dio un montón de préstamos, todo de parte de la nación, igual así, y chocaron la bicicleta. Y más bronca me da que un empresario que chocó la bicicleta, ¿sí? Una familia de empresarios que encima tienen que ir a concurso de acreedores y vender todo porque van a la quiebra, si no, venimos nosotros como pelotudos y nosotros de nuestros impuestos le vamos a poner la guita para salvar a los empresarios. Porque expropiar una empresa no es mía, te vas. No, es mía y te tengo que indemnizar. O sea, tenemos que pagar a los empresarios la empresa que chocaron. ¿Qué somos boludos? Si esto fue, se quemaron toda nuestra guita, agarraron préstamos, fugaron la plata y encima le voy a pagar y decirle muy bien, la verdad, son unos empresarios geniales, jugaron toda la guita que querían, ¿cuál es la le van a solución dar entonces? ¿Dejar dejar que que, quiebre? claro, porque ¿qué pasa? Una empresa como esta no es que quiebre y todos quedan en la calle. Viene otra empresa, la compra y todos a laburar. Y la vamos a dejar mejor. Querés hacer algo que dijo Moreno y también era válido, porque era legal. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, como dice él. ¿Querés comprar la empresa? Agarrá a YPF, los mismos que querés que lo manejen, firman un chequecito, le decís, lo levantás del tubo, va un pibe de YPF, escuchame lo que va a ofrecerte, vas y la comprás. Y no tenés levantamiento, el Estado la compró. Después, si yo estoy a favor o no que el Estado tenga empresas, es otro tema. Pero por lo menos lo haces legalmente. Y no pasa lo que está pasando ahora, que tenés el fantasma chavista, porque todos tenemos muy fresca la imagen de él, expropiese indiscriminadamente, y también sabemos cómo termina. Porque yo también Bueno, hablé con pero amigos venezolanos. estamos hablando Sí,
asimismo estamos hablando de un artículo que está contemplado en la Constitución, el tema de la expropiación. Y Yo no no es lo que tengo ya porque se firmó no es que se firmó un decreto de necesidad de urgencia para expropiarla. O sea, se firmó un no se decreto. llegó, no se No, llegó, no, 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 no se llegó. siempre se dijo que se iba a mandar el proyecto al Congreso. El decreto de necesidad de urgencia se hizo a través de una interpretación de que era posible intervenirla, no expropiarla, intervenirla. ¿Por qué razón? Porque si decís, el Estado la va a comprar, también hay una costumbre, una mala, muy mala costumbre del empresariado argentino, que cuando decís, bueno, che, vamos a intervenir, se te llevan todos los recursos y te dejan los cablecitos colgando sin las computadoras siquiera, ¿no? Entonces, Claro, la pero medida de la intervención, bueno, el que el asimismo me problema es que gustó si vos querés, el fallo pero termino esta sí, cuestión. Me gustó el fallo de la justicia que dicen, bueno, no son interventores, son veedores. Bueno, al menos le permite estar al Estado ahí y ver que no hagan lo que el Estado espera que Vicentín haga, que es que termine de vaciar la empresa. bueno, pero no quiero seguir con Vicentín para seguir con lo de Chávez, pero quiero tomar Dale, este punto para volver a Chávez. Ahí tenés algo que es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el juez que dice, no intervienen, van a ser veedores, ¿no? ¿Qué sale a decir Alberto? Si la justicia no me lo cumple, si lo tengo que expropiar, la expropio igual. Sale desde los dichos del gobierno. Y me hace, ¿y qué crees después que piense la gente? Porque me hace acordar a Chávez cuando dice, y lo tengo que anotado porque me encantó la frase, yo no tengo miedo, si los tengo que raspar a toditos, los raspo a todos. O sea, si los tengo que intervenir, los intervengo igual, está diciendo el chabón. Y eso es una mala señal. ¿Por qué? Porque quieras o no, los que tienen el capital, la plata que van a invertir para que después haya trabajo, no te vienen ni en pedo. ¿Sí? Si vos expropias una empresa, lo que haces es das una señal negativa. Después va a Wall Street, se le suben los cosas a la mierda, caen las acciones, la bolsa, todo, perfecto. Quilombo de aquellos. Pero no nos podemos olvidar que dependemos del capital. El sistema es capitalista. Si no terminás como terminó Chávez diciendo, y vamos a hacer trueque porque estamos en el socialismo, dependés del capital. bien, mi crítica a esto que decís es que o sea, el documental invierte un montón de tiempo y esmero en hablar sobre los errores que cometió Chávez, que terminaron en esta situación, como te digo, de crisis que se está viviendo en estos últimos años Sí, y que no sé cómo va a salir. Pero el tema es que tampoco sí. te das el espacio para criticar los mismos huecos que el propio capitalismo tiene Mm, y que genera grandes diferencias y que genera también que un grupo de inversionistas, ¿no? Vos decís, lo que pasa es que vos espantás a los inversionistas, y si los sí. inversionistas lo que hacen es traer $100.000, ¿no? Y a medida que van pudiendo, tiran la plata a paraísos fiscales para no pagar impuestos, ¿qué capitalismo parasitario? O sea, ¿qué No, lo que pasa es que capitalismo que me ahí está, está, toma, o sea, me está destruyendo desde adentro? claro. Nuevamente, el capitalismo por sí solo no tiene una estructura que en este momento sepa controlar lo que se llaman los ladrones de guantes blancos. O sea, el Sí, sistema capitalista hoy, en la actualidad, si vos te pones a sumar el PBI mundial, digamos que es 1. Si yo sumo el precio de todas las acciones, que como bien sabes vos, son promesas de pago en claro. determinado periodo, si yo sumo todas las acciones que están dando vueltas, todo el sistema financiero, representa 10 PBI mundiales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo en las acciones promesas de pago que ni siquiera con todo lo que produzco en el mundo podría pagarlas? Mientras tanto, hay gente que se está enriqueciendo un montón. La crisis del 2008 en los Estados Unidos salieron imprimiendo 15 billones de dólares. Se Sí, dio una primera impresión de 600 mil millones de dólares y luego se siguieron aprobando impresiones de dinero para evitar estas grandes que se llaman too big to fall, too big to sí. fail, perdón, ¿no? O sea que son demasiado grandes para caer. Esta idea, ¿no? Llevó a que en 10 años desde el 2008, de toda esa riqueza impresa, el 70% de esa riqueza está en el 1% más rico. Y es propio de un mecanismo
que tienen las acciones, que ya no es que las acciones es un tipo revoleando los papeles en alto, sino que, como bien sabes vos también, son computadoras que trabajan con algoritmos a una velocidad que nosotros no imaginamos y estamos, o sea, mantener las reglas del juego como Sí, están permitiendo que unos pocos, ya no es el 1%, es el claro, 0,001% que sí. te tiene atado de las narices en este sistema. Mirá, a ver, vamos primero por el tema de los paraísos fiscales. El problema, a ver, los empresarios no son boludos, ¿sí? Si los empresarios vienen y ven que las reglas del juego no son claras, porque por algo, por ejemplo, India o China mejoraron muchísimo su economía gracias a los capitales que llegan, podemos decir, sí, bueno, llegan porque son mano de obra barata. Y sí, porque el capitalismo, el empresario lo que busca es reducir costos y tener maximizar beneficios. Como lo hacemos todos en realidad, buscamos bajar los costos y tener una mayor cantidad de beneficios para vivir mejor. Entonces, cuando vos llegas a un país, por ejemplo, como es Argentina o como es Venezuela, y tenés muchísimos cambios en las reglas de juego, te suben los impuestos, te aparecen impuestos nuevos y te empieza a aumentar la presión fiscal, lo que vas a tender a tener son este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque, y esto se estudia en economía, sobre todo en los comienzos de la economía, en los primeros cuatrimestres, ves que cualquier acción que genera el Estado para tratar de regular la economía te genera ineficiencias de mercado. ¿Qué son ineficiencias de mercado? Que va a haber gente que no va a estar satisfecha, ya sean productores porque no están cobrando lo que quieren, o ya sean demandantes porque no están teniendo lo que quieren. Los precios suben y esa brecha de ineficiencia de mercado que se pierde termina siendo muchas veces por impuestos capitales que se lo queda el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de gobiernos, como está peleada con la propiedad privada y con los empresarios, Chávez le pega muchísimo a los empresarios, y lo dice a vos, y tiene esto de, no, porque los empresarios, hijo de puta, siempre le tiran el bombo a los empresarios, ¿qué hacen? Impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando no somos dos perejiles como somos nosotros dos, y los impuestos nos sacan guita, nosotros por ahí no nos damos cuenta cuánto nos saca, pero vivimos. Ahora, cuando vos sos un gran empresario, no es un poquito lo que te saca lo suficiente como para poder armar más empresas. Entonces, ¿qué haces? No voy a dejar, y está claro, ¿por qué? Porque es tu propiedad, es tu esfuerzo. Vos hiciste esa gigante empresa y le estás dando de comer a un montón de gente, porque queramos o no, los empresarios no son grandes solos. Son grandes tomando empleados, dan laburo para que esa gente pueda también alimentar a sus familias. Entonces decís, mira, yo me rompo pensarlo como si fuera vos, yo me rompo la espalda, laburando, generando algo para que un montón de gente esté satisfecha, pueda llevarle plata a sus familias, y vienen y a mí me quieren presionar y sacar más guita todo el tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Váyanse a cagar, pum, la saco afuera y que me vengan a buscar. Si total son millonarios. Entonces, ¿qué pasa? Existen los paraísos fiscales, y es una dicotomía fácil. Si existe un paraíso fiscal, es porque hay un infierno fiscal. Si no hay infierno fiscal, no hay paraíso que exista. Si vos bajás la presión tributaria, no tienen ninguna, y les dejás que tengan su propiedad privada acá, no tienen ninguna necesidad los empresarios para irse. ¿Por qué? Porque no lo estás acogotando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una situación como la de Chávez, los empresarios se empiezan a salir volando. Y por eso después se te generan desabastecimientos. Más allá de los quilombos inflacionarios, que es un impuesto al pobre la inflación. Porque si lo ves Sí, en no, curvas de yo creo oferta que y oferta y demanda. no tenemos autoridad moral como argentinos para hablar de la inflación venezolana cuando entre el periodo 70-91, o sea, yo veía ahí una escala de comparación en el documental que decía un dólar pasó de creo 60 o 70 bolívares a 2.000 millones de bolívares. Bueno, en esa misma conversión, la Argentina pasó un dólar que tenía con el peso ley 1881, creo, Sí. no, 18.881, ¿no? Si vamos hasta la austral, No, olvidate. Nosotros de y ni hablar el inflación. peso, o sea, son 100 billones, No, no, 100 no, olvidate. billones. Vos O sabés sea, no, que no, no. dentro del Sí, ranking, los 5 países, creo que de los 5 países que más inflación está Venezuela, creo que está Zimbabue, y si no estamos terceros, estamos cuartos.
O sea, es increíble lo que nosotros tenemos de inflación. ¿Ves? Pero es que yo siempre termino en lo mismo, porque me tengo que tirar en el bombo a los políticos, porque la única manera de que haya inflación es cuando vos agrandás la base monetaria. ¿Y cómo agrandás la base monetaria? Imprimiendo billetes. ¿Y para qué vas a imprimir billetes? Y porque vos lo que querés obligar, ¿sí?, es que se maneje la tasa de interés, los bancos presten más guita, haya más inversión, pero lo que te hace es te desvaloriza tu moneda. Bueno, ese error, esa Sí, flexibilización cuantitativa, ¿no? sí. Hablando técnicamente. O sea, porque flexibilización cuantitativa también vemos en los Estados Unidos y no sufre inflación. ¿Pero por qué? Porque termina en deuda en países de periferia. Porque en realidad todos nosotros portamos dólares. Si hay algo que a Estados Unidos le beneficia es que es la moneda mundial. Entonces, claro, Estados Unidos no tiene, igual Estados Unidos tiene un nivel de deuda importante, ¿sí? Acá el problema no es la deuda. Nosotros tenemos mucha menos deuda que Japón, por ejemplo. Creo que Japón en cantidad de deuda nos triplica. Ahora, ¿cuál es el problema? Japón paga, Argentina no. Argentina ya va por el noveno default. No es tanto el problema de ver. Si vos a mí me debés 3 lucas, pero yo sé que vos me pagás, sí o sí, Oslo me paga, yo te presto 3 lucas con los ojos cerrados, porque vos me vas a devolver mis 3 lucas más una luca de interés. Y para mí es negocio y a vos te ayuda. Ahora, si vos Bueno, por 9 veces me cagaste y me diste menos guita de la que me debías, el problema no es la deuda. ¿Sí? pero El problema es nuevamente, que no pagamos. hay esa cuestión, ¿no? Un Mm, montón de inversionistas invirtieron en Argentina a un sí, 75% sí. anual, que actualizado semanalmente, como estaban actualizadas las LEVAX y las LELIX, las LEVAX mensualmente, las LELIX semanalmente, implicaban un interés del 110 anual, Sí. ¿sí? Entonces, ahora, quieren cobrar, disculpame, macho, si somos capitalistas, si vos tenés mucho riesgo, también hay riesgo de que no te pague. ¿Y cómo solucionamos esa dicotomía? Claro, pero es que el problema de no pagar no es para ellos. Ellos no tienen problema que no les pagues. O sea, si vos no le pagás a grandes capitales, se te cagan de risa en la cara, porque lo que nos prestan a nosotros no es nada en sus carteras. Pero te digo que nosotros no tenemos ni un tercio de lo que tiene de deuda Japón. Le prestó el mismo que le prestó a Argentina, seguro le prestó a Japón. Sí, ¿Quién o te sea, crees que le prestó? las grandes empresas, hay 5 conglomerados de accionistas que Sí, manejan las grandes, o sea, manejan Facebook, o sea, más del 50% de Facebook, de Google, de Amazon, o sea, son cinco sí, sí, sí. conglomerados. Ahora, estas cuestiones de que sean 5 conglomerados, que haya tan poca transparencia, o sea, porque nosotros nos quejamos de los políticos, del robo de los políticos, pero el Sí. empresariado, yo veo que vos romantizás una idea del empresariado, ¿no? El empresariado tiene empleados, no es pero guaita, que el empresariado también cuando puede, acá hay más de un empresariado, hay un empresario puntualmente que tomó una empresa local, que era el Sí, Amanecer, y la vació. claro, Y pero es que hoy por ahí hoy es vuelvo a lo, cooperativa, pero es pero, que o ahí vuelvo a sea, lo mismo. El problema no es el empresariado ahí. El problema es la justicia. Porque ahí el que tiene que accionar es la justicia. Techín sí, no llega a ser, no es Techín, si no hay un político atrás que te dice, sí, hacé tranquilo, ahí te está firmando ahí los papeles, te deja pasar. 80% de imagen negativa tiene la justicia en la República Argentina. Es que ese es el problema, ¿entendés? Por eso yo le tiro el bombo a los políticos, porque lamentablemente yo sé que los políticos siempre van a ser corruptos. No porque vos naciste corrupto y bueno, en el currículum dice, mirá, soy corrupto, podés ser político. No, porque la realidad es que la corrupción, y está demostrado en un montón de estudios, es tendencia del ser humano. El ser humano tiende a corromperse. Entonces, y ahí es donde viene la crítica. Si vos achicás la cantidad de políticos que vos tenés, si vos achicás el Estado, lo que haces es, bueno, ¿vas a tener corrupción? Como en Suiza. Sí, vas a tener corrupción, pero menos. Mientras menos chance le demos a los políticos de ser corruptos, o de ser corruptos en cantidad, y que te compran fideos con sobreprecio, barbijos con sobreprecio, te compran, ¿cómo se llama? La lavandina con sobreprecio y a los amigos. Los de fideos no se terminaron de comprar, se anuló la compra. Los barbijos ahora sí, los barbijos se compraron y encima estaban vencidos. Es una Sí, aclaración, o sea, porque sí, pero se otra cosa, denunció, pero se eso es frenó, otra por cosa. suerte. O eso es otra cosa.
fíjate, tenemos que estar en una pandemia donde estamos todos encerrados en la casa, estamos tan aburridos que estamos investigando todo para darnos cuenta de la cantidad de cosas que no vemos. La cantidad de cosas que no vemos. Y eso que nosotros somos súper ambacentristas. No vemos lo que pasa en el resto del país. Formosa es un feudo. Chaco, todo empleado público. Ahí hay un gobierno, un político que está cobrando la guita para pagarla a todos y se queda con un montón de plata. Lo que vos mismo dijiste, la cantidad de sobreprecio. Y nosotros del presupuesto calculamos un 75% más. Eso en el empresariado, en el empleo privado, no pasa. Porque cuando vos tenés un corrupto, alguien que te roba dentro de la empresa, hay plata y capital que se te está yendo y el empresario quiere ganar plata, entonces está todo el tiempo atrás de los números, te pone a alguien atrás de los números, salvo que tenga un político adentro, y esto me pasó a mí, esto me pasó, y no necesariamente, mirá lo que te voy a decir, no necesariamente tiene que ser un político de alto rango, a mí me pasó que un amigo que trabaja para el gobierno de la ciudad, y encima más gracioso porque él es peronista, pero no importa, él es peronista, pero trabajaba en el gobierno de la ciudad. Me dijo, che, negro, ¿querés? Yo soy DJ también de hobby. ¿Querés venir a tocar en la fiesta de fin de año? Bueno, dale, yo le pasé un presupuesto de 10 lucas. Esto fue hace 2 años. Me escribe, me dice, negro, vos estás loco. Pasale más. Pero yo con 10 lucas, no, si lo del año pasado habían pasado 15. Pasale más. La plata con la que se hace la fiesta de fin de año para el gobierno de la ciudad, la pagamos nosotros. Y un amigo mío que trabaja para el gobierno de la ciudad me alienta a cobrar más, cuando su trabajo debería ser al revés. El empresario no te hace eso. Por eso te digo que achicar el Estado es achicar la corrupción. 4 minutos y se corta esto. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos? No sea malo. Y bueno, 4 minutos. Te pido una reflexión. Dale. El socialismo tiene sus falencias. Sí. El capitalismo también las tiene. Sí. ¿Cuál es la idea, la idea superadora, a tu parecer, que posibilite una salida, o sea, terminar con estos negocios? O sea, el negocio del empresariado, el negocio de lo político, o sea, porque hay una falta de transparencia. Yo digo, a ver, un diputado necesita 5 asesores, y qué sé yo, si es un diputado que todos los días tiene que estar analizando un proyecto de ley, solo no puede leer todos los proyectos de ley y entender la red de leyes que se despliega de una ley. Un asesor necesitas. Podés, en vez de decir uno que tenga 5 asesores, capaz que esos 5 pueden trabajar con el bloque. Y ahí empezamos a achicar un poquito. Yo soy partidario de esa visión. Yo creo que, a ver, el capitalismo tiene su pro, y esto te lo va a decir la gran mayoría, por lo menos de los economistas, que es el mejor sistema para generar riqueza. Es el mejor sistema para generar producción y riqueza a nivel mundial. El socialismo tiene también su pro, que es el mejor de sentir el para mí, que viene desde los cimientos de Marx, sentir el pulso público. O sea, sentir lo que la sociedad le está molestando. El sentir el sentimiento más interno de lo que le pasa. El capitalismo se dedica mucho a producir. Y el socialismo se dedica más a sentir lo que está pasando y tratar de manejar las situaciones. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos hoy por hoy mundial, que son los países nórdicos, generaron algo que es, primero fueron ricos y después distribuyeron bien. Entonces, vos tenés una muy baja tasa de impositiva en los empresarios, pero tenés una carga tributaria grande para la gente de a pie. Entonces, pero la gente de a pie vota esas cosas. Porque tenés los referéndums y pueden manejar el poder ellos mismos. Darle elección al pueblo es darle poder. Darle más libertad y darle más responsabilidad al pueblo es darle más poder. Si yo necesito que esté papá o mamá ahí arriba, sentado en la poltrona, así, cual Game of Thrones, decidiendo cómo se manejan las cosas, yo nunca soy responsable. Entonces, en vez de ser responsable, ¿qué hago? Me quejo. Y tenés un montón de boludos como yo tirando posteos en Facebook y nadie hace nada. No, si total lo tienen que arreglar los políticos. No, es todo unos chorros. Pero no pasa nada. No pasa nada. Hasta que no nos demos cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos que tener más poder de elección, esto no va a cambiar. No va a cambiar. No vamos a poder salir por eso. Entonces yo sí creo que lo que sí demuestra el documental y si querés, ahí están pidiendo otra.
Yo recibo una hora más. Yo recibo una hora más y se corta. Quedan 30 Yo, segundos bueno, de yo esto. Me creo tira que acá lo que la cuenta regresiva. yo creo que lo que demuestra el documental es buenos discursos que van a un sector del electorado que está lastimado, puede generar cosas positivas, como sí generó Chávez, que lo que yo sí creo que fue positivo es que les dio una... Conectarnos una hora, pero aunque sea un cosas ratito. positivas que tenía, el chabón nunca había cortado. Estaba hablando, nunca se había dado cuenta. Si tenías tiempo me ponía en pelota si te aparecía en bola. Te iba a Aunque sea decir, hasta terminar aunque sea sí, hasta terminar la idea, 15 minutos más, no te digo una hora no, más, pero yo, aunque estaría una hora más también. sí, sí, por lo menos un rato más y le cortamos. Pero bueno, la cosa positiva que sí generó el chavismo, que generó Chávez, que fue darle una entidad a esa gente no escuchada. Y eso creo que el socialismo sí lo hace muy bien. El capitalismo en eso trastabilla mucho, no sabe escuchar al electorado. Hay algo que se llama en economía que es se llama elasticidad. La elasticidad es la sensibilidad de los mercados. Si algo aumenta y es un mercado que es muy sensible, vos vas a tender a dejar de comprarlo. Bueno, en la política para mí pasa algo muy parecido. El público, me decía el público porque actuamos. La gente que vota, las personas son sensibles a la política también. Y el capitalismo eso se olvida. Ese es el error. Entonces yo sí creo que Chávez demuestra mucho eso. Pero, y sí, yo concuerdo con el documental en esto, la gente da señales de este tipo de cosas. ¿Sí? La gente da señales. Chávez constantemente dio muchas señales de poder, de ser un tipo fanático del poder. Para mí, por lo menos, en la lectura de muchos de sus dichos y de las cosas que decía. Y que no le importaba, no dudaba si tenía que pasar por la calle y eso es propio, eso es propio, eso también es propio. No lo dudaba. Yo creo que ahí, a modo de completar tal vez una visión que vos no tenés, es que, como te digo, en algún momento se quebró esa estructura, ese plan, pero realmente la constitución que redefine o renombra la República Bolivariana de Venezuela, dice que la democracia es participativa. Para Sí, que hay otra palabra que no la perdí, porque es participativa, pero intenta generar los mecanismos. O sea, crea las comunas, crea los consejos comunales, trata de tener un contacto directo con la gente. O sea, entendamos sí, que Chávez toma el poder con un 60 y pico, casi 70% de pobreza y utiliza de alguna manera, podemos coincidir o no, pero para poder paliar un poco una diferencia que Venezuela vivía hace años. Entiendo el rol, nuevamente, ojo con ese recorte, porque Chávez todas las semanas, durante 2 o 3 horas, hacía una cadena nacional donde hablaba con la gente y donde trataba de responder a ciertas cuestiones del humor social latentes en la sociedad. Entonces, tal vez 5 segundos de un recorte en donde dice no soy socialista y luego soy socialista, no soy marxista, sí. nos hace perder la complejidad del desarrollo político y del desarrollo histórico de ese fenómeno en ese territorio con esa sociedad. ¿Sí? Sí, Yo pero no, hay cosas no quiero, que recortando no puedes esconder. ¿Entendés? Por ejemplo, vos recortás todo lo que quieras a Macri, pero siempre va a aparecer un pelotudo. pero No sé. demonizar, o sea, no quiero, o sea, lo que a mi parecer hace mal el documental es no solamente demonizar al chavismo, sino demonizar cualquier intento, nuevamente como te decía, cualquier Sí. intento latinoamericano que pretenda perseguir alguna política parecida. Porque incluso, a ver, pero mi por duda en ejemplo, eso. Bolivia Sí, inicia yacimientos de litio fiscales. sí, Lo hace de la mano de una empresa alemana. sí. No, lo que pasa es que el Estado está queriendo hacerse de los recursos. Acá el litio es el petróleo del futuro. Mm. En 20 años, tal vez en menos tiempo, el litio es el petróleo del futuro. A mí me da Sí, bronca escucharlo a Macri y escucharlo a Alberto, que el futuro está en Vaca Muerta, cuando el futuro está en el triángulo del litio en el norte. sí, Y no hay ninguna política.
ahí es una visión crítica, ¿no? Sí, pero Que, que- que no son boludos, ¿eh? Mirá que una cosa es que no lo digan, otra cosa es que no lo estén negociando. Yo, por lo que por lo pronto, escuché, Macri le dio espacio a dos empresas chilenas para exportar y llevarse y no producir, porque la cuestión, y déjame pecar de marxista, pero la plusvalía de ah, la, esa la palabra, plusvalía ah, del litio crudo en baterías es sí. mucho. O sea, si yo te vendo una tonelada de litio, me la pagás $9.000. Si yo con esa tonelada de litio hago baterías, te la vendo a $5 millones. Y no estaría mal que el Estado se preocupe en incentivar ese sector productivo. Que no seamos simples exportadores de litio, sino que seamos, sí, yo también tengo el gato acá, casi nos Sí. me tira la luz. O sea, fomentar la creación de Ojo, empresas estoy de o poner una acuerdo. pata, o que ponga una pata al Estado. Bonito, cosita, bebé. Le gusta a Rita pasar. Sabés que siempre que estamos con mi novia acá, medio en algo, tiene que salir en pantalla. Y Siempre. sí, no te olvides que estoy Me, acá. me expropia la cámara. No, ojo, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Que, a ver, yo no soy a lo Milei, que es ANCAP y le gusta, que quiere que no exista directamente el Estado. Incluso él mismo te dice, él es minarquista, o sea que por lo pronto quiere un Estado chico ahora. En el futuro prefiere que no exista. Pero, Yo quiero tener una conversación con el Milei anarcocapitalista y me gustaría hacerle la sí, entrevista desde Oslo. O sea, sí, ¿viste el olvídate. personaje Oslo el conspiranoico? Yo quiero tener esa Pará, conversación algún día con Milei. él tiene un personaje que es el Sí, lo de sé. ANCAP. Sí, 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 Re sí. da, re da. Yo y también considero que, a ver, pero ahí es que está el tema. El Estado tendría que dar los incentivos para que se generen empresas que puedan hacer lo que vos decís. Ahora, es imposible que haya incentivos si cuando viene la empresa lo acogotás por todos lados. Menos incentivos va a haber si encima se enteran que querés expropiar una empresa. La simple, la sociedad, a ver, los mercados lo que tienen es que son súper elásticos, son muy sensibles. Hoy estoy re morenista, pero como decía Moreno, el capitalismo, el capitalismo tiene que estar tranquilo. Cuando el capitalismo empieza a temblar, las cosas se disparatan, porque no le gusta al capitalismo las cosas que tiemblan, ¿sí? Cuando algo empieza a andar mal, no le gusta. Entonces, por eso, viste que cada vez que hay un anuncio o algo, se disparan los valores, el riesgo país, porque es muy sensible a las cosas que se dicen. Entonces, cuando vos generás incentivos negativos, ¿sí? O sea, no generás incentivos a poder venir y traer la plata y decir que es algo que Macri no hizo, dijo, Macri es un pelotudo, Macri pensó que porque tenía ojitos celestes y era él, era suficiente incentivo para que vengan los empresarios. Las pelotas. O sea, si vos no me bajás la carga impositiva y no me haces el país viable para poder tener empleados y poder ganar dinero, porque al fin y al cabo todos quieren ganar dinero, no van a venir a explotar eso. Y te va a pasar lo que pasa ahora, que vienen empresas chilenas, agarran lo suyo, te pagan lo mínimo y ellos lo explotan mejor. Cuando tranquilamente esa misma empresa chilena, si tuviera los incentivos adecuados, podría venir acá a Argentina a directamente generar el litio y nos pagaría todavía más impuestos teniendo hay una curva que se llama la curva de Maslow, no, de Maslow, no, de Laszlo creo que era, bueno, no me acuerdo, no, sí, que decía que cuando vos tenés los niveles de impuestos muy altos, menos recibís. Si vos tenés el punto medio de impuestos, vas a recibir más por la cantidad que te van a pagar. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, nadie quiere ser ilegal. No, yo no quiero estar en negro, no quiero tener a mis empleados en negro. Yo los chicos de acá bueno, no voy a decirlo, lo voy a decir. Taburete, por ejemplo. Los chicos de Taburete pusieron ¿cómo se llama? El club de comedia con todo el esfuerzo, metieron guita, pero hablando con ellos me dicen, yo no puedo tener a todos en blanco, porque no me dan los números. ¿Sí? Y son peronistas los pibes, ¿eh? O sea, mirá si alguien va a querer tener en blanco, son pibes que se pusieron su propia empresa y son peronchos. Son los que más hablan de los trabajadores. Mirá si no vas a querer tenerlo en blanco, pero y eso es un error que dice Moreno que está en nuestro problema de los impuestos impositivos. Si vos tenés a todos en blanco, perdés plata. Entonces te obliga a tener a la gente en negro. Y eso es un incentivo para estar fuera de la ley. Olvídate que venga una de estas empresas que tiene que generar millones de guitas y después venís y me decís, impuesto patria, impuesto a las grandes riquezas. No, menos van a querer venir, menos.
como un paréntesis, pago único a las grandes riquezas. Es un pago extraordinario, no es un impuesto. ¡Ay, No, Olo! no es un impuesto, no viene para quedarse. Pero Es un Olo, pago único y va a ser aprobado por el Congreso y si no hay quórum no será aprobado. Pero es un pago pero es que único. quórum va a haber, seguro, porque los políticos son todo chorro, todo, de los colores que quieran, todo. Pero Ahí el salió mi impuesto, ley. ese boludo, pero el impuesto al cheque era temporal, el impuesto a las ganancias era temporal, las retenciones eran temporales. El impuesto al cheque iba a ser por 6 meses, Oslo. Y hoy las clases medias lo pagan. Un cartonero que, que facture en blanco lo que gana, por lo que gana el cartonero, hoy estaría pagando impuestos a las ganancias. Hoy. Un cartonero. No puede ser. El nivel es tan alto de impositivo que no, el problema de la carga impositiva es que nosotros convivimos constantemente, entonces lo normalizamos. Palabra hermosa que le gusta a los progres. Normalizamos. Normalizamos que vengan y nos pidan cada vez más plata. Ahora te es un impuesto en Mercado Libre. El ISR, creo que es nuevito. ¿Sabes lo que va a hacer? Hay un montón de empresas que no tienen local a la vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no pueden pagar lo impositivo, ¿qué hacen? Trabajan dentro de casa, ¿viste? Los showrooms de tu casa, que tenés tu ropa acá, y que tenés que buscar la plata, y viven de Mercado Libre. ¿Vos te crees que el impuesto ayuda a que vendan más o menos? Van a vender menos, porque sus productos indefectiblemente van a ser más caros. Entonces te genera desempleo, gente que no puede laburar con eso. ¿Y quiénes ganan? Lo mismo de siempre, los que tienen mucha plata, porque no tienen tantos impedimentos, o porque pueden afrontar, o porque están entongados con algún amiguito en el Estado. Sí, me parece Entonces, que es una crítica a un error estructural. Es sí, un error total. estructural. O sea, Sí, total. coincido en que el sistema impositivo tiene que tener sus modificaciones. Mm, me parece importante y me parece, si es un pago único, lo considero también correcto, un pago único a las grandes riquezas. Mm. Bill Gates hace menos de 2 meses dijo, a ver, yo tengo tanto dinero que creo, o sea, tengo más dinero del que creo que me corresponde, porque hay determinadas cuestiones de valorización sobre mi empresa que representan más dinero del que yo efectivamente trabajé para tener. Claro, pero ahí tenés un tema. Entonces, Lo dice Bill Gates. O sea, él lo dice. Y él está dispuesto a donar. Es su propiedad y la dona. Cuando sí, vos venís y obligás al otro, es distinto. pero la donación termina teniendo una cuestión de verticalidad, la caridad termina Mm. teniendo una cuestión de caridad, de verticalidad y de total discreción. Bueno, Si pero y ese mismo dinero que él pretende mm. donar de manera efectiva, nuevamente, habría que haber un montón de revisiones, pero de manera efectiva queda en manos del Estado, puede redistribuirlo de otra manera. Sí, Puede pero no generar lo, una redistribución distinta. pero volvemos a Nuevamente, lo ahí mismo. No entramos nos a la olvidemos de la discusión. corrupción. No nos Bueno, olvidemos de la corrupción. para mí la solución, para mí, o sea, en esta cuestión de que yo te preguntaba cuál es la alternativa posible, para mí Sí. la solución, a mi pesar, Mm. es liberal. A mi Pero pesar, pero ¿por qué te lo digo? ¿lo decís para nosotros? ¿Lo decís para Venezuela o lo decís en general? No, lo digo en general. Para solucionar el tema de la corrupción, para mí, la mejor herramienta que en este momento disponemos y de la que no se habla es la cadena de bloques y el Bitcoin. O las criptomonedas basadas en cadenas de bloques. Uy, te estás metiendo en un tema hermoso. Te estás Da una metiendo en un tema transparencia y una apertura de los recursos, una visibilidad, vos sabés qué guita va a cada lado y se puede, o sea, yo puedo hacer como Estado un llamado. ¿Qué necesito? Cemento, perfecto. Esta criptomoneda vale 60. Oferta-demanda, como te digo, es liberal, es totalmente liberal. Ahora, liberal y capitalista. nadie habla de eso. Bueno, sí, Nadie habla de eso. es que, A Milei ¿sabes por qué? nunca lo he escuchado hablar de criptomonedas. Y Sí, sí, Milei, bueno, yo por ahí los escucho un poco más y lo dices. ¿Sabes por qué no lo habla tanto Milei? Porque por ahora, según, si no, escucharlo más a Giacomini, que es mucho más pesado Giacomini, pero es más crítico. Sí, últimamente está insoportable, chon. Porque además sí. es de los que tienen el liberalómetro, viste que todos tenemos un peronómetro, izquierdómetro, bueno, este tiene liberalómetro, entonces todos son pelotudos menos él.
Y mire, Rayo pero, mileizador, podríamos olvídate. decir. Pero, ¿por qué no hablan tanto los que más se escuchan, digamos, de Bitcoin? ¿Por qué? Porque como los gobiernos no le quieren dar cabida, porque no manejan la moneda, y hay otro tema, todavía no tienen ellos comprobado, porque el Bitcoin todavía no lo comprobó, que como moneda de los que, o sea, como lo que es el dinero, que es una reserva de valor y que es un uso común y seguro, todavía no tiene bien comprobado el tema de la seguridad. Y segundo, no es un bien común. Todavía no es fácil tener bitcoins. Es más una acción que una moneda. Yo concuerdo que yo creo, y de hecho me quiero matar, allá lejos, hace como 5 años o 7 años, escuché a Ferita hablar del Bitcoin, no salía nada, dije, es una pelotudez, hoy me quiero pegar un tiro. Pero, Bueno, yo te cuento una anécdota. Yo canto en un grupo vocal, se llama Manontropo, ¿sí? Y terminamos una temporada y bueno, che, ¿qué hacemos? Nos quedaron 8.000 pesos. Los repartimos, compramos dólares. Digo, chicos, compremos Bitcoin. Ja, 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 ja. Estaba a 600 ah, dólares en ese momento. no, y no compraste. ¡Qué No, no compramos. bajó! No ¡Qué compramos. Y yo lo bajó! jodía, o sea, cuando en diciembre de ese mismo año el Bitcoin Hoy, llegó a los 20 hoy mil dólares, estarías en Esquel, haciendo la cuarentena en Esquel junto a Tinelli, junto al quincho de Tinelli, ¿viste? Tendrías la otra mitad del lago. Eh, bueno, no, sí, pero creo que yo la concuerdo. cadena de bloques es la mejor tecnología existente para terminar con los chanchullos, para dar Sí, una real transparencia, porque asimismo, estas reglas claras que vos decís, lamentablemente esas reglas claras siguen torciéndose a beneficio del político, del empresario, pero no de la gente, nunca de la gente. ¿no? No, O sea, porque por va, ejemplo, sí. la licitación del Paseo del Bajo, ¿no? Mm. Eran tres tramos, A, B, C. A el más grande, B el mediano, C el más chico. Se va a licitar primero el A, segundo el B, tercero el C. ¿Por qué? Porque así obtenemos la menor oferta para el A. Quien trabaje en la A no va a poder trabajar en la B, entonces tomamos la siguiente menor oferta en el B. Se cambiaron el orden, se cambió el orden de licitación por un decreto ahí en la reta a último momento, Sí. y cambió el orden de ABC a DAC para que D la tenga Isolux y C la termine licitando Midlin. Y son todos amigos. Y somos todos amigos. Entonces, esta cuestión de reglas claras nunca terminan de ser reglas claras. No hay No, reglas. O sea, las reglas se van modificando. Entonces, en ese sistema, ¿cuál es la mejor manera de redistribuir? O sea, de realmente generar que todos tengan una vida digna, de terminar con los problemas de pobreza estructural. Que la pobreza estructural no es un mal del socialismo, porque en Argentina tenemos un 33% de pobres estructurales y nunca tuvimos socialismo. No no, hay, no, no, pero sí tenemos un fuerte estatismo. pero es otra Tenemos un cosa. fuerte estatismo. Es otra El cosa, pero tenemos un capitalismo fuerte de Estado estatismo. es algo muy distinto a tener comunismo, socialismo, pero el tema es, nuevamente, me parece, y que creo que es el gran desafío, y yo con esto estaría, creo que el gran desafío es de qué manera en la democracia que vivimos hoy permitimos que todas las voces se escuchen y ponemos punto final a todas las cuestiones turbias de la política, a todas esas cuestiones estructurales del sistema que hacen que pierda guita en el camino y no sabemos dónde queda. Y Y no bueno, sabemos si está en un paraíso fiscal, abajo de un colchón o en donde carajo hay que sea. matar a los políticos y poner robots. No, 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 no. Robots No, programados. no digas eso, que hay mucha gente con ganas, no, ni de chiste, ni de chiste. Bueno, bueno, fue una idea nomás, no se la Estás crea. juntándote mucho con Moreno. Lo estoy escuchando Oh, demasiado. no, 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 pará, el otro no. día me metí a una charla de un marxista, o sea, no sé, Es ya me estoy que metiendo en cada lugar. es necesario, me parece, generar una visión más amplia para Sí, poder realmente generar una alternativa superadora. Si las alternativas siguen siendo del color político, si las alternativas legales existentes, las reglas esas claras de las que hablamos, siguen siendo simplemente un reflejo del partido político que está en el poder, no no vamos a sirve. terminar nunca con esto. O sea, lo que No, no tenemos que sirve. hacer es entre
algunas cosas. Un ejemplo, Brasil. No importó cuál fue el gobierno, se inició una represa hidroeléctrica cuando la ciudad no la necesitaba porque en 15 años la iba a necesitar. Y ese tipo de proyecciones debemos recuperarlas. Lo que pasa es que, nuevamente, existen un montón de mecanismos transnacionales que de alguna manera no te dejan levantar la cabeza, te tienen la pata en la espalda. I Sí, can sí, breathe, diría, ¿no? O sea, te tienen la rodilla en el cuello. Porque a mí una de las cuestiones, volviendo al documental que me llamó, dice, se siguen implementando, hablaba de necrofilia ideológica, porque se sí, recuperan las ideologías viejas para seguir implementando las cosas que ya no funcionaron y no van a funcionar. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué seguimos con el FMI cada tanto dando vuelta por todos lados? Si ha demostrado año tras año que las reglas, los modelos ¿cómo se le dice cuando se tienen que achicar no contracción, son las contracción. contracciones que tienen que hacer los estados para responder, no han dado, salvo en contadas excepciones, Claro. resultados positivos. Pasa que O hay sea, también son un fórmulas liberal, que, pasa que hay un liberal más firme, te diría, sí, igual el FMI es un invento keynesiano, es un invento estatista, porque en realidad el que inventa el FMI, el Banco Mundial, y que inventa los bancos centrales, es una idea keynesiana, ¿para qué? Para manejar el tema de la tasa de interés y la impresión monetaria. una cuestión, Mm. el Keynes abogaba por una moneda mundial, Mm. el Bancor, Sí, pero esa moneda no tenía que estar en control de ningún estado. Entonces tomaron una idea keynesiana y te instalaron el dólar como moneda mundial a claro. través de estos organismos internacionales. Entonces sí, adoptaron una idea de Keynes, pero hicieron lo que quisieron. Porque la Y idea pero que, original de Keynes era una moneda mundial, pero que no tuvieran control los estados, que estuviera sí, representado por un organismo internacional con la voz de todos los países pertenecientes a ese sistema. sí, pero igual así le estás dando poder estatal y no le estás dando el poder al pueblo. De hecho, acá en Argentina los partidos más de izquierda eran los que están en contra del Banco Central. Y si vos le das poder de moneda a los gobiernos, y van a hacer lo que los gobiernos les convengan por propia existencia, ese es el problema. Para mí, eh, y en esto sí le doy la tomada, mi ley, dinamita todo, porque no funciona, explotalo, boludo. ¿Considerás que Lamentable. el dinero duro es una salida? ¿El dinero respaldado en algo? Es que no, porque el dinero ya dejó de necesitar un respaldo en ese sentido. El respaldo del dinero es la confianza, en realidad. El Bitcoin no va a funcionar porque tiene una moneda dura atrás. El Bitcoin va a funcionar porque la gente confía en él. Es esto, el tema en bloques, lo que te da a vos es confianza. Si no, si yo te digo que yo hice una moneda pero no tiene ese sistema, a vos no te da confianza, es una moneda cualquiera. Pero al vos leer y informarte de cómo funciona el Bitcoin, te da esa confianza de que no va a ser transgredible el dinero fiduciario. Entonces, como vos tenés fe en que esa moneda no va a fallar, no necesitas que sea una moneda atrás de como era el petrodólar o el patronoro. Necesitas confianza, pero la confianza, ¿quién te la da? Quien maneja la base monetaria. Por eso confiamos todos en el dólar, porque sabemos que la moneda es estable. Si no, confiaríamos en otra moneda. Y digamos que el dólar se devaluó frente al Bitcoin de una manera atroz en estos últimos 15 años. Sí, obvio, pero Por eso eso, o se sea, devalúa porque no mucha gente lo maneja. No tiene el Bitcoin todavía la demanda que tiene el dólar, la cuando volatilidad la, del ten, dólar. cuando la Claro, tenga vamos a hablar de un Bitcoin a $1.000.000, como dice Max Kaiser. sí. Pero nada, yo también supongo que cuando el Bitcoin tenga más fuerza, viendo tal vez un lado futurista, también yo creo que va a haber más, como siempre pasa, va a haber una transición, en donde de alguna manera todos vamos a poder producir la mayor cantidad de Bitcoins o empezar a generar intercambios por Bitcoins y vamos a empezar a hacernos de Bitcoin. ¿Por qué? Porque también no nos olvidemos que el poder de la moneda es que sea un bien de uso común, que todos, si no, la moneda no tiene fuerza, que ahora es una acción. Entonces, los pocos que tienen, genial. En algún momento, cuando quiera empezar a tener transacciones con esa moneda, van a tener que buscar la manera de que Ya la nosotros, están buscando.
Ya la estaban buscando. Ya en Europa hay cajeros de Bitcoin. Vos llegás con una Sí, tarjetita de Bitcoin, sacás, metés, pones código y retirás euros y te descuenta Bitcoins. es Ya está empezando a progresivo. crearse ese avance. Por eso Bueno, creo yo que no nos, creo que nos sea estamos quedando exclusivo. afuera. Es que el problema nuestro es que estamos tan peleados con el empresariado, con la tecnología. A ver, nos peleamos con Uber, nos peleamos con Globo, nos peleamos con Rapid. Y si nos seguimos peleando con los avances tecnológicos, nos vamos a quedar afuera. Nos vamos Pero a es que quedar completamente. esos avances tecnológicos a la vez van en detrimento de los intereses de los trabajadores, o sea, de las condiciones mínimas de seguridad de los trabajadores que fueron garantizadas en algún momento por el Estado, que son leyes existentes y que de última habría que ver o habría que pensar de qué manera lo regularizamos, porque, o sea, El mientras tema es tanto que vos cuando el existieron enojo con las Rappi es que fábricas, vos tenés los pibes saliendo a la calle sin un barbijo que le preste la empresa. Y si el pibe tiene un accidente, no tiene seguro. O sea, hay un montón de cuestiones que tampoco están buenas que sucedan. Todo bien con permitir avanzar la tecnología, pero ¿a qué costo? yo te entiendo, pero pensá que esto, cuando empezaron a fabricarse las bombitas, era el mismo discurso que estaba para los fabricantes de velas. El mismo. Y la sociedad sola va a ir regulando a medida que vaya avanzando. Pero si vos la prohibís, el primer perjudicado es el que puede llegar a tener un trabajo. Yo hoy tengo un pibe que está en el departamento de mi viejo, que yo puedo, con que mi viejo con el alquiler come, y lo rajaron, y ahora gracias a Rapid está pagando el alquiler. Y no solo eso, sino que gana más que en el laburo que estaba laburando. Te concedo que hay otros problemas de las obras Hay sociales, muchos problemas. hay Hay otros muchos problemas, problemas. pero el principal problema de todos, para mí, más que eso, es la pobreza. Y si te salva esa aplicación, por lo menos el poder comer y pagar lo que necesitas pagar para vivir, prefiero yo que continúe la empresa y vamos a ir arreglando sobre la marcha. Arreglando sobre la marcha. Pero, mientras que, es más, si limpiáramos un poco la carga impositiva, tal vez ese pibe en vez de estar trabajando en Rappi estaría trabajando en un mejor laburo donde ya lo blanquearan y todo. Pero por lo menos esa aplicación le fue salvando el culo de tener que volverse a la casa de los viejos. Entonces Acá, perdón, te dejo ahí. A no, veces no, yo no, sí, siento que por el miedo a estas cosas de, es un trabajo precarizado, sí, pero es un trabajo. No nos olvidemos que es un trabajo. Es un trabajo precarizado, está bien, te lo concedo, pero es un trabajo. Por lo pronto le da de comer, y hay tiempo para qué, para que pueda conseguir un trabajo mejor. Pero le está dando el tiempo para conseguir un trabajo mejor. acá Para tengo eso un necesitamos comentario. también un mercado laboral mucho más ágil. Sí, dale. Tengo un comentario que viene coincidiendo con dos o tres que fueron apareciendo, pero dice, la sociedad no regula, regulan las instituciones y las empresas, los que tienen el poder real, no seamos ingenuos, ¿no? Y acá otro me dice, no era que las empresas eran re buenas. O sea, o sea, vamos a caer en esta pisarnos a nosotros mismos. O sea, yo en algún momento también de este video dije, la respuesta es liberal y no me gustó una mierda, pero bueno. Pero es A ver, que, es ¿por qué hay que que es tolerar un periodo normal. en el que todo ande mal? Dice, ¿por qué hay que esperar en una empresa? A ¿Por ver, qué? ¿de Porque qué? la vida es así. A mí se me murió una hermana y tardé un montón en poder resolver mis problemas propios internos. La vida es así. La vida es momentos buenos y momentos malos. Si nosotros no podemos aprender a vivir con lo responsable que es la vida, no podemos andar todo el tiempo exigiendo que nos vengan a salvar el culo. No, Sí, pero sí hay momentos exigir malos. condiciones mínimas, exigir condiciones mínimas de dignidad. Estoy de Y eso acuerdo. las aplicaciones no lo están ofreciendo. Y ahí es donde, o sea, lamentablemente digo, porque no existe un mecanismo, vos decís, la sociedad lo tiene que regular, no existen mecanismos legales existentes en donde digamos, che, nos juntamos todos los vecinos acá del barrio, somos 2000 y bueno, che, bueno, ¿cuánto sale el delivery? Sale 50, bueno, paguémosle 100, pero que eso seamos Más o nosotros menos, ¿eh? Más o cooperativamente, menos. hagámonos cargos entre todos de pagarle el seguro y la jubilación al pibe. Si el pibe tiene 100 clientes, entre los 100 clientes, pagarle la jubilación no sería un problema. Pero el capitalismo no lo hace, porque si lo hace implica menos ganancias.
Y Claro, es ahí no, donde tiene que aparecer el Estado y aparece el demonio de, el Estado no deja, exprime no, o sea, también es necesario el Estado para poder pero es que yo ahí regular algunas cuestiones. disiento. ¿Por qué? Porque el que regula ahí sí es la sociedad. ¿Por qué digo yo que regula la sociedad? Porque esto mismo, porque todos sabemos que el laburo es precarizado. Y para mí, el problema no es tanto que el laburo es precarizado, sino que el problema es que el que entra en Rapid no tiene una manera rápida de salir de ahí. ¿Entendés a lo que voy? No hay opciones mejores laborales. No puede ser que la mejor opción que tenga un pibe que recién acaba de quedar desempleado sea tener que ir a Rapid, laburar en Rapid durante un montón de tiempo. O sea, te entiendo que ponerle, me quedé sin laburo, tengo una bicicleta, necesito ingresos, mientras consigo un laburo trabajo en Rapid para aminorar los gastos, para aminorar los costos. Estaría bien. Ahora, no puede ser que no podés salir de ahí. Y peor lo que te digo, el pibe trabajaba en blanco en una carnicería y gana mejor en Rapid. Ahí hay otro problema estructural, ¿entendés? A mí yo no es que defienda a Rapid porque aguante la tecnología y que laburen precarizadamente. Claramente que no. Pero por lo menos le salga del culo. Lo que tiene que haber es la posibilidad de que salga rápido de ahí. O No existe, permitirle una condición digna en ese trabajo, negro, o pero es que sea, cada vez que vos metés no, una condición digna de ese trabajo, las políticas estatales, lo mismo que te dije antes, por curva, oferta y demanda, cuando vos clavas una ley que regula ese mercado, genera ineficiencias. Entonces lo que va a terminar pasando, y acá te puedo sin batería, me estoy por quedar sin batería, te puedo tocar un tema que es súper áspero, pero que es, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo parece que no, pero te genera ciertas ineficiencias de mercado. Las explico ahora, pero ¿qué es lo que genera? Que como vos pones una traba a que vos no podés pagarle menos que esto, el empresario, sea quien sea, que va a decir, ok, yo voy a contratar solamente a la gente que me asegure mínimamente que me va a valer esto. Entonces, la gente que vale un poco menos que eso, por X motivo, por rendimiento, por discapacidad, por cualquier otro problema, no la contratan. ¿Por qué? Porque no me rinde esta guita. Yo, entre un pisero manco y un pisero con dos manos, si yo sí o sí le tengo que pagar esto, elijo el que tiene siempre las dos manos. ¿Por qué? Porque me rinde esta guita. Entonces, cuando le quieran poner una regla legal, ¿para qué? Para que sea mucho más cómodo el laburo de Rapid, Uber y todos esos, los laburos precarizados, ¿qué va a pasar? Bueno, como yo ahora por ley tengo que pagar más, va a tener menos empleados porque le va a salir más cara a la empresa. Ese bueno, es el pero problema que yo tenía. me parece que así como vos considerás sano el movimiento de crecimiento de un trabajo que o sea, se autorregula demanda y oferta, como decís vos, como suelen Mm. ser las aplicaciones web, Uber, Rappi, Globo y todas estas, para mí también es sano que el Estado diga, bancá, pará, no, ahora, ¿cuánto sale? Como te digo, ¿cuánto sale el envío? ¿Cuántos envíos hace un pibe por día? ¿50 envíos? ¿10 envíos? Bueno, ¿hay un porcentaje de eso que cobra el envío? ¿O hay un porcentaje del...? Porque creo que hay una de las empresas que se queda parte de lo que paga el cliente y hay otra empresa que le paga el total al empleado. Globo y Rappi, no sé cuál es cuál hace cada Sí, cosa. Pero el Estado tiene que aparecer y decir, no, bancá, macho, pagale un seguro, dale condiciones mínimas de sí. seguridad. Y si la empresa tiene que decidir que, bueno, de los 100.000 empleados que tiene, va a tener 70, y bueno, tendrá que el sistema generar esos 30.000 empleos también. Pero vos te harías cargo de dejar a esos 30.000, poner si son 1.000, y deja 70, que generalmente es menos el número, pero ponele que deja 70. ¿Te haces cargo de los 30.000 que dejas desempleados? Porque Y de a mí me... alguna, Porque o sea, eso es lo que a mí me como molesta. Estado lo que trataría de hacer es, como keynesiano, lo que trataría de hacer es esos impuestos que le estoy cobrando ahora a la empresa para que tengan condiciones, hacer una inyección de dinero en algún lugar donde se precise y que me permita generar una actividad necesaria. Por ejemplo, Claro. que sea con esos ingresos con los que el Estado meta una fábrica de baterías en el norte. Claro, Le va a dar... el problema en eso es que, bueno, ahí entramos en todo lo que vendría a ser el multiplicador keynesiano y el tema de la obra pública, que lamentablemente
lamentablemente, el político que genera eso ve el problema, ¿sí? Pero cuando quiere accionar, genera más quilombo. Porque si, bueno, te pongo este impuesto y ahora haces esto y vos tenés a todos bien en blanco y con obra social. Perfecto. Yo, por este motivo que me estás haciendo, bajo mi número a 70.000 y 30.000 te quedan en la calle. Bueno, con lo que yo te cobro de impuestos, entonces voy a armar un dique gigante con los que quedan afuera. Y lamentablemente ese dique gigante no genera ninguna ganancia. Por lo cual, vos, con lo que cobraste impuestos, le pagaste a empleados que no generaron nada que para después te dé rentabilidad. Y empezás en esa caída donde el multiplicador, en vez de generarte ganancias, te genera pobreza. Porque es el típico que te dicen pan para hoy, hambre para mañana. Porque gastaste un montón de guita en obra pública. Mira, el multiplicador keynesiano diría ahora que con todo lo que se hizo de gasto público, el PBI, cuando salgamos de esto, tiene que reventar. O sea, nosotros, Noruega nos la chupa con lo que deberíamos estar generando de guita, de PBI por el gasto público. Y nosotros no sabemos que no va a pasar, que va a venir un momento recesivo gigante. Ahora, los libros te dicen, vos ponés el gasto público y esto revienta. No Sí, no, funciona. los libros me parece que ese también es un gran tema que nos debemos todos, toda la sociedad, es que los libros no son un reflejo de la sociedad. Muchas corrientes de las perdón, muchas corrientes de las ciencias económicas se postulan como ciencias exactas, con modelos, Sí. con gráficos, con curvas, y son ciencias sociales las ciencias económicas. Las ciencias económicas son ciencias sociales. Y otro tema, la gran mayoría se postulan como teorías. Es una teoría keynesiana, ¿sí? Teorías liberales. No son leyes. A veces te ponen como leyes, pero ellos te dicen, esta es la teoría general. Si Pero vos te no sirven para Claro. manotearte de algún lado. Y la gente agarra las teorías y las utiliza como reglas sagradas y no sé qué le pasa a los políticos. Si En tapan el los ojos y no momento, ven la realidad. en el momento en el que las reglas se hacen estrictas, es el fin o sea, o estamos muy cerca del fin de ese modelo. Cualquiera sea, porque cuando el Sí. neoliberalismo también se convierte en un movimiento ortodoxo, no son buenos los resultados que se obtienen. O sea, No. el realismo periférico que se llevó adelante durante la época de los 90 bajo el gobierno de Menem, de ser, o sea, esas llamadas relaciones carnales con los Estados Unidos y decir, como decía Cavallo, iba a la fábrica y decía, muchachos, cierren la fábrica y esto utilicen los depósitos, empiecen a importar, porque ya la fábrica se terminó. Ojo, Claro. cualquier modelo llevado adelante en forma ortodoxa es dañino. Sí, es que el problema ahí siempre son los tiempos. O sea, son los tiempos y las variables. ¿Por qué? Porque el modelo de Cavallo y de Menem fue el momento de mayor explosión de la Argentina. Crecimos un montón. Pero ¿qué pasó? Hicieron esta pelotudez de darle, por ejemplo, ¿se nos está por terminar el tiempo? No, no Ah, sé, a perfecto. ver. No, quedan 20 minutos. Bueno, y No, yo te iba a igual decir vamos a, nuevamente, ¿a qué costo? claro, vamos cerrando igual. Lo que hicieron es, aumentaron el gasto público, pero es que hay un libro que es muy lindo, ya que estamos, se lo recomiendo a los que vean esto después, que es El ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Garchunov y Lucas Iliarch. Es más, hoy le escribí a Lucas, le dije, por tu culpa empecé a estudiar economía. Es un libro así, es grande y gordo, y es pesado. Y yo sé que por ahí yo empecé a estudiar economía porque había cosas que me quedaban fuera. Pero hay otras cosas que se entienden muy bien. Y una de las cosas que se entiende muy bien es que Argentina es esto. Todo el tiempo hace algo bien, pum, la caga, va muy abajo y se quiere apurar para volver a subir. Entonces, el problema fue que aumentaron el gasto público, empezaron a repartir plata y no la habían ganado. Claro, cuando te empiezan a pasar los gastos, si vos pedís deuda y no tenés manera de cómo devolverla, que prendiste fuego todas las fábricas, las vendiste todas, entonces claro, después no podés generar valor. No hay manera de que generes valor si vendiste todo. Entonces ahí salen, vendimos la joya de la abuela. Sí, porque estabas debiendo un montón de plata, porque aumentaste el gasto público. Si gastás más de lo que ganás, quebrás. Pero pasa en una familia, pasa en una empresa Pero durante el y pasa en menemismo un no hubo gobierno. mucho gasto público, Aumentó en el segundo gobierno. En el después de la segundo reforma gobierno. constitucional. Aumentó en el segundo gobierno.
ahí le pego un poquito a los peronistas. Hay una tendencia en los grupos, en los partidos peronistas en aumentar el Estado, agrandar el Estado. Y yo no sé Sí, si es no señalices a los peronistas que Macri también aumentó el Estado. Macri Y también aumentó el Macri, Estado. o Es sea, verdad. Macri también aumentó el Estado. Entonces, ojo con el argumento. Nuevamente, o sea, disolvimos un Tenés razón. ministerio, pero creamos 25 millones de secretarías. Pasamos de 18 a 21, tenés razón. Hay un tema con los políticos, gracias, vuelvo a lo mismo, le tengo que pegar a todos. Hay un tema con los políticos que aumentan el Estado. Siempre aumentan el Estado. Entonces empiezan a gastar mucho más de lo que ganamos. Y eso siempre termina en piña. ¿Sí? No puede ser para poder aprender algo de esto, tuvo que venir Dualde a hacer desastre, a dejar ¿cuánto fue? Dicho sea de paso, hoy no es el aniversario de Maxi Darío. ¿Hoy es? Creo que sí, me pareció leerlo por ahí. ¿Posta? Bueno, Sí, justo, bueno, a colación, tiene que pasar eso, generar un quilombo social para que bajemos el gasto público. Fue el único momento que gastamos el gasto público. Después que vino Dualde hizo clac, 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 se cagan todos, muertos por todos lados, y después vino Kirchner. Yo no, es como, siempre es lo mismo. las fórmulas ortodoxas no dan respuestas, pero reivindico los movimientos que intentan llevar adelante ideas heterodoxas. Guste o no nos guste, generó un movimiento, un crecimiento en el Producto Bruto Interno los primeros años del kirchnerismo. En algún momento se hace insostenible cuando nuevamente caemos en los dogmas, en los dogmatismos, es decir, no, es así o no se hace de otra manera. Guaita, sean de izquierda Sí, o de derecha, en el momento en el cual nosotros ponemos una caja y decimos, es esto, tiene que ser así, dejamos un montón de gente afuera y reivindicando la frase de Néstor, queremos que sea con todos adentro, sí, que no sí, quede nadie afuera. totalmente. Pero bueno, nada, para finalizar con Chávez, Sí, o sea, como que no... no, Pero iba a pasar era esto. obvio, era obvio, Era obvio que iba a pasar esto. obvio. Nada, a mí eso que te dije al principio, me pareció el documental súper impactante, súper interesante, te obliga a ir a ver la otra, te obliga a ver dos documentales, ves uno y te obliga a ver otro. Gracias Jona Fabreau, que dice que el Fue 26 de Sandra. junio, Ah, 26 de junio, ¿qué fecha dentro son? de 2 días. 24, dentro de 2 días, estamos ahí, Dentro de estamos 2 en días. fecha. Ahí no me. Bueno, los recordamos justo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Te obliga a ver dos documentales. Para mí, si más o menos tenés los patitos en fila, te obliga a ver los dos. Si no sos un fanático, te obliga a ver los dos documentales. Y si tenés también un poco de curiosidad. Entonces, como eso, para mí, el documental es excelente. Te dispara eso, la intensidad con la que maneja, los diálogos, la gente. Me pareció sobrio dentro de todo para ser un documental opositor. Me pareció sobrio en lo que quería. Lo que quería era hablar de la persona. No quería decirte toda la vida de Venezuela y los causantes. Hablarte de la persona. Entonces, en ese sentido, me pareció bastante sobrio. Y bien manejado, bien trabajado, con tiempo y timing. Como diseñador, me pega decirlo también. Y nada, y un placer hablar con vos de este tema, Oslo. Gracias, Negrito, por esto. Yo, para cerrar, siendo así picante, vos decís, ¿te gustó? A mí me pareció que era un largometraje antichavista. Sí. O sea, era un largometraje propagandístico. Como te digo, faltan datos, faltan referencias puntuales, incluso se reflotan un montón de fake news que se han sabido con el tiempo, entre ellos, por ejemplo, que aparece en un momento un recorte de un diario que dice Chávez, la mujer más rica la hija de Chávez es la mujer más rica de Venezuela, que es por un medio de comunicación que publica que Forbes dijo que la hija de Chávez, y Forbes nunca dijo que la hija de Chávez era una de las mujeres más ricas del mundo. Entonces, pero quedó instalado que hasta Forbes dijo que la hija de Chávez era la más rica del mundo. No santifico a ninguno, no santifico a ninguno. No, Me parece que hubo cuestiones interesantes dentro del chavismo que no cuentan, que no son contadas ni en este ni en mi amigo Hugo. En sí, ninguno de los dos. Es una cuestión de
como decís vos, no casarte con ninguno y meterte, zambullirte, buscar y tratar de ver, mirá, pero también pasó esto, también pasó esto. Una de las cosas que dice el documental dice, hubo cientos de miles de muertos. Los organismos de derechos humanos contabilizan durante el gobierno de Chávez y de Maduro 350 muertes en protestas. No te tolero ni una. O sea, ya No, una me obvio, parece no, grave. obvio. Pero de 350, decir que murieron Cientos 100.000 de miles, personas, claro. estamos haciendo... ¡pah! ¿Pero por qué? Porque cuentan las muertes por violencia. Entonces eso abre otro documental. Sí, sí, no, olvidar. Sí, ¿Entendés? El no se problema de la puede. violencia y las desigualdades, etcétera, etcétera. Me pareció a mí un documental muy tendencioso, no me sumó mucho y sí me sirvió para entender cuál es el discurso que se Claro. trata de contar, cuál es la historia que nos tratan de contar, e incluso me resulta curioso la aparición de ciertos personajes que hoy uno ve detrás del espejo o del cristal liberal, ¿no? Habiendo de alguna manera, nada, como te digo, Almagro diciendo que hubo fraude en Sí, Bolivia sí, sí, y hoy totalmente. existiendo 3 documentos al menos de Estados Unidos que dicen, che, contaron como la mona. O A sea, mí igual me sigue quedando esto de que son todos políticos. Eso es lo que me revienta. Salvo Vargas Llosa y alguno más que estaban ahí, pero estos son... también es político, lo personal es político, negro, lo personal es Bueno, político. tengo una digresión con eso, pero entiendo que somos seres políticos. No sé si todos los personajes políticos, pero somos seres políticos. Yo cuando voy Somos seres hablando me salgo políticos, con eso. alguno no tendrá el poder, pero por eso, Mm. bueno, si nos fijamos quiénes tienen el poder. Por un lado lo tienen los políticos y por otro Sí, lado lo tienen los empresarios, que también sí, trabajan y tienen su lobby, y tienen su manera, y no tenemos ley de lobby, no. porque en Estados Unidos las empresas hacen lobby, pero está legalizado y dicen, ustedes pueden intervenir o pueden participar de esta manera. Acá Sí, nosotros no sí, sí. tenemos ley de lobby Nosotros no y tenemos eso. te hacen lobby y te destruyen la posibilidad de llevar adelante una política pública. Son falencias que tenemos y claramente está enganchado con el tema de la política y hasta que nosotros no accionemos, de alguna manera, el problema es este, a veces yo dudo, ¿cómo accionar ese problema? No sé, ahora vos te estás metiendo ahí en el ámbito político, yo también estoy dando una mano, pero es como, ¿viste cuando te sentís así chiquito y decís, ¿cómo mierda haces para desabarajustar esto? Porque no es una cosa corrupta, no es dos, es un montón de cosas atadas al poder. Es complicado, no sé. Si no es eso, es mudarse. Es Seiza. Creo que podemos en alguna otra ocasión flashearla Flasharla, ¿no? con posibilidades de un sistema que un peronista, y vos me decís que no sos libertario, para mí todavía no saliste No, del closet, pero no, no. eh, No, como te digo es, por qué, pará, te digo por qué, porque siempre me preguntan que eso yo no me identifico con nada. ¿Por qué? Porque siento que es eso pasa. Las etiquetas te cierran y yo no me quiero cerrar, ¿entendés? A una sí, idea, no me gusta. para mí Es como, las etiquetas simplifican, porque si vos te definís de sí, una manera, me decís, me anticipas de alguna manera desde dónde me estás hablando. Si vos no me decís claro, de dónde me estás hablando, yo siento que me estás queriendo cagar. claro, pero yo A mí no, me pero, parece que es... pero a mí me choca eso. ¿Por qué? Porque yo no soy simple. Yo no soy un tipo simple. No, No no, pero tengo pensamientos simples. Entonces, podés adherir más a un pensamiento que a otro. pero ¿por qué no puedo adherir a diferentes ideas que son buenas? A mí me gustan las ideas, no las ideologías. Las ideologías me siento como que no puedo escaparme, ¿eh? Porque de repente, imagínate si un libertario me escucha decir que siento que hay cosas de la, ¿cómo se llama?, del socialismo que hace bien. Me matan, ¿eh? Y le digo, claro, le digo un socialista, digo, mira, el libre mercado es la mejor manera de generar riqueza. Me matan. Y yo tengo esas, por eso soy tibio. Tengo esas contradicciones, ¿eh? Y con la mayoría de los temas tengo un montón de esas Jonah contradicciones. dice acá, libertibio. Libertibio, es bueno. Voy a armar mi propio partido de libertibios. Los libertibios. Los Está bueno, libertibios. es alto nombre para un canal de YouTube. Puede El ser. libertibio. El libertibio. Pero, bueno, fíjate, si decimos libertibio, es más liberal, o sea, o liberal y Claro, otra es muy, cosa.
pero Tiene mucho tenemos habilidad. una tensión hacia un lado. Yo tengo una tendencia hacia los movimientos estatistas o una presencia del Estado, reivindico Claro. que haya una presencia del Estado. Asimismo, también entiendo que hay falencias y que hay que poder corregirlas, hay que saber corregirlas y ese es el gran desafío. Negrito, ¿Leíste a Rothbard? no, decime cómo se... Rothbard, Rothbard. R-O-T-H, lo vas a encontrar. Rothbard. Si lees a Rothbard y superás sus ideas con respecto al Estado, puedes considerarte un estatista hecho y derecho. Ok, Es el ok. que más le da al Estado, o sea, te señala todo, absolutamente todo. Entonces, No, no es que, no digo que sean es modelos... el padre del, digamos, que se dice del anarcocapitalismo. Formal, ¿no? Claro, claro, bueno, pero Formal. no es, o sea, como te digo, no santifico las ideas, pero me parece No, que en las reglas del juego actuales la presencia del Estado permite de alguna manera regular ciertas desigualdades que tampoco el capitalismo ha sabido saber equilibrar y permitir una vida al menos digna a las personas. Oslito, muchas gracias. Estuvo genial. Valió la pena que dure 2 lives, en serio. Gracias Muy a bueno. vos, Negrito. Muchas gracias, guacho. Posta. Gracias a toda la gente que nos fue siguiendo, que fue escribiendo. Mal. Que no le Gracias pudimos a dar todos. tampoco tanta bola a la No, gente, porque ¿no? estábamos reprendidos, boludo. O Mal, sea, boludo. estábamos... Guarden el vivo que me perdí la primera parte, dice acá Jonah. El 26, bueno, lo del aniversario de Maxi. Sos un economista negro, te dice Javier Alonso Stand Up. Javi! Si Javito seguimos Santa Fe. ajustando con la mano de obra, seguimos nivelando para abajo, dice Merme. ¿Lo conoces a Merme? Te lo presenté a Merme. Creo que no. Ya te lo voy a presentar, ya Ahí algo está, van a organizar. Murray Hay Rothbard, que, ahí te lo puso el Quique de Santa Fe. De Santa bien, Fe, hay que dejar de vos, pedir, Quique. hay que dejar de pedir Rappi o Globo por 2 años, dice, bien Barrio Nuevo. Claro, pero ¿qué haces con la gente que está laburando ahí? Esa es la pregunta. No lo dejes sin trabajo a esa gente. Esa es la Bueno, pregunta. Pensá, bueno, muchísimas está gracias, bueno Negrito. decirlo. Pensá esto, hay mucha gente que hoy tiene, con la pandemia sigue laburando porque es Rapid o Uber, o Cabify, creo que Uber no está dando. Pero Cabify es legal. Me parece que ya es legal. Bueno, nada. Muchas gracias, Oslito, muchas gracias. Chao a la gente, estuvo buenísimo. Sonreí que saco una captura. Ahí está. Había que salir como en el coso, ¿viste? Pensando, como en el flyer. No. Bueno, y nos vemos en tu vivo de charlas ahí, el del viernes. El viernes tenemos ahí un debate abierto, siempre nos juntamos una vez por semana con un grupo de amigos, charlamos de algún tema de actualidad, el debate es abierto, invitamos a que se sumen, a que se agreguen a la charla de Zoom. Generalmente pasamos un enlace y se va cortando cada 40 minutos porque somos muy pobres todavía y no podemos pagar la suscripción y tampoco somos tan hackers como para saber cómo craquearlo. ¿Cómo hacerlo? Así, ¿Cómo hackearlo? entonces por lo pronto cada 40 minutos volvemos a entrar al enlace, generalmente dura 2 horas, convocamos cerca de las 19 y terminamos a las 21 y hablamos de algún tema de actualidad. Por Zoom. ¿Dónde es? Pero por tu canal, tu Facebook. Yo lo publico en mi Instagram y si no, Avanzar, que es avance.ar, que es este grupo de chicos con los que estamos organizándonos. Excelente. Chau, chau, nene. Vive. Muchas Gracias. gracias, lindo. Chau, chau.